país, que son las 7:01 de la tarde y acá estamos una vez más para que sepas con toda la información del día y todo el análisis, por supuesto, con esta mesa extraordinaria. Y mirá cómo está hoy, Marcela Mira, Pagano. para danzarina. Después te hago la postura de 4 y de la... ¿De qué? No, no, de... ¿En 4? Claro, ¿qué te pasa? Sí. No, sí. Después te lo hago Vamos a la información. Porque de danzas algo pude aprender. Te cuento noticias económicas, Edi, porque terminamos la semana y lamentablemente todas las consultoras privadas ya están proyectando por los pocos días que resta hábiles del mes que septiembre cierra con una inflación que picaría entre el 6 y el 7%. Por eso... vamos a estar hablando de economía real y va a estar visitándonos Fernando Sabor. Él es presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia y lo que están tratando de poner sobre el foco de discusión es que los precios cuidados o los precios pactados con el gobierno son precios que llegan a los supermercados o los hipermercados. Pero hay puntos de venta que son más de cercanía, en donde se registran otros precios y otro ritmo de inflación todavía más alto. Y la noticia política y judicial del día fue, por supuesto, el alegato final de Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por la causa vialidad. Polémica y dura la postura de Cristina Fernández de Kirchner. Después la vamos a desmenuzar con todo el panel y particularmente con Martín Angulo, que tiene, como siempre, toda la data precisa de Comodoro Pi. Y vamos a estar desarrollando con Carlos Estrione una vez más una noticia que tiene que ver con ese Rosario que cada día nos preocupa más. La Rosario violenta, la Rosario sangrienta, la dominada por el narcotráfico. Asesinaron a los tiros a un sobrino del viejo cantero, fundador histórico de Los Monos. Y sigue esta historia pese a que muchos de ellos están en prisión. Y la noticia triste, tierna, una tristeza con una sonrisa en la cara. La muerte de Carlitos Balá a los 97 años. Se lo está velando en la legislatura porteña. Era ciudadano ilustre, declarado en 2009 por la ciudad de Buenos Aires. Y ahí está nuestro compañero Marcelo Padovani. Hasta las 9 de la noche va a estar el sepelio en la legislatura, entrando por Diagonal Sur. ¿Cómo te va, Marce? ¿Cómo te va, Edi? Buenas tardes. Hola, Marcela. Buenas noches. Hola, Mar. Estamos aquí, como decías, en la legislatura porteña, porque Carlitos, claro, era obviamente ciudadano ilustre de nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires. Este es uno de los salones. Aquí, en este salón específicamente, se está velando a Carlitos. Allí está la capilla ardiente. Te cuento, Edi, Marce, les cuento cómo es el procedimiento. La gente ingresa por aquí, por esta pequeña escalinata que hay aquí, entra al salón, permanece unos segundos, da una vuelta, allí mira el féretro de Carlitos, es a cajón abierto, el velatorio, o sea, lo puede mirar también tranquilamente, y después se retiran, pero claro, es muy breve el paso de la gente por aquí. Está, por supuesto, toda su familia. Esto es hasta las 21. Hasta las 21 va a permanecer abierta aquí la legislatura porteña para que la gente pueda venir a despedirlo. Ya han pasado, te diría, Edi y Marce, les diría, unos cientos de personas aquí, porque esto comenzó cerca de las 10, 15, donde se abrieron las puertas y comenzó a ingresar la gente. Vemos algunas coronas de algunos conocidos, de algunas entidades, por supuesto, muy importantes de la República Argentina, como SADAIC, como el INCA, que es el Instituto de Cine, como el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, algunas de las coronas presentes aquí en esta sala contigua que está precisamente al lado de la sala donde se está velando en estos momentos Fue el tema, a Carlitos Balá, quien murió hoy a los 97 años. El tema de conversación en todos los medios, en todas las redes sociales, es tendencia en Twitter, las fotos, el gestito de ideas, EAPP, 1 kilo y 2 pancitos. Ya nos cansamos hoy de repetir esas frases que no tenemos que googlearlas, que las tenemos en la cabeza y se disparan solas, de este hombre que, bueno, atravesó generaciones dando este humor ingenuo, sencillo, fácil, pero tan, como se dice ahora, performativo, ¿no? De una idiosincrasia de una Argentina que vamos a debatir después, si sigue existiendo o ya no la tenemos más. Y por lo pronto también ese mensaje que tenía también de estimular el crecimiento y la madurez, ¿no? Porque el chupetómetro era eso, era de manera amable, tratar de que los niños se desapegaran de algo que significa básicamente la parte más infantil y genuina de un niño, ¿no? Un primer paso de desarrollo relevante, acompañarlo.
digamos, darle de alguna manera un color divertido y ayudar a los papás. ¿Cómo se ha perdido eso, no? Y esa los interacción. medios con un mensaje sanitario, educativo. Ahí está el chupetómetro. Mira, Carlitos vaciando los chupetes de los chicos que lo iban a entregar. O sea, el chupetómetro con este doble juego, ¿no? Esto que decís vos del crecimiento y también de el corte temprano del uso de este instrumento como el chupete, que estirándolo en el tiempo puede producir deformaciones en el paladar, en la boca, etcétera. Y la televisión con un lenguaje súper masivo, porque era la televisión de los 4 canales originalmente, o 5 canales, por ahí en algún momento, 30 y 60, ¿qué te parece? Claro. O sea, era lo que había que ver, y después no podías ir a Flow, ni rebobinar, ni nada. O lo veías o te lo contaban al día siguiente. Una propuesta sana de televisión, una propuesta sana también para el entretenimiento familiar e infantil. Tan sano, tan sin doble mensaje, tan puro. ¿En qué momento, yo pensaba hoy cuando miraba todo eso, en qué momento se perdió tal vez esa mirada ingenua de un humor que era familiar? Al mismo tiempo, contemporáneo con Carlitos Balá, había otros humoristas que si los ves ahora en retrospectiva no se pueden casi ni reproducir porque representan otra época. Fíjate lo inocente del humor de Carlitos Balá, que perdura todavía muy inocentemente, ahora lo vemos con mucha inocencia, pero no cambiaron con respecto a los cambios de códigos de la actualidad. Vos ves algo de Olmedo y cuesta. Lo no procas, ¿no? Exactamente. O sea, sí, el Olmedo después convertido en capocómico, porque no olvidemos al Olmedo infantil. También, del Piluso también. El Olmedo de Piluso y Coquito y tomar la leche a la hora de la leche. Pero déjame que te haga una, dame cámara que te hago una acá con Marcela de, mirá, Zumbudru. ¿Dónde está? Zumbudrule. Claro, que esta era ponerse así, mira, así. Pasabas por atrás así y le hacías... ¿Cómo era? Le hacías así. Todavía y eso siguen es haciéndolo. un poco la gastada, ¿no? O sea, esta cosa de la gastada porteña pero sin bullying, al otro, pero sin bullying, pero también a la espalda, ¿no? O sea, que tampoco una inocencia un poquito que también nos representaba dañino. en ese cruce sutil y mínimo de un límite, ¿no? Yo pienso cuántas generaciones de verdad habrán dejado el chupete, habrán podido madurar de la mano del incentivo que significaba el mensaje de Carlos Balá. Dejar el chupete yo empecé es una a ver cosa, a Balá madurar. en la televisión en blanco y negro, por supuesto. No llegué al chupetómetro, yo ya era más grande, ya había dejado el chupete, había agarrado otros tipos de vicios. De chupetes, de vicios, ya para esa época. Pero qué sé yo, cuando yo tenía, no sé, 14, 15 años, ahí empezó la furia del chupetómetro. Ahora, y cuánta gente tiró ahora, el chupete. ¿Vos lo dejaste, Carlito? El chupete en el Mira, Teatro de Carlito lo Flores en un acto, en una presentación de Carlitos Balá. ¿Martincito Mirá también? vos. No, 16 yo años. cuando... ¿Vos lo seguís No, usando? él usa Yo no. todavía el chupete. 16 años. Se tenía lo ve yo. por los pasillos de Comodoro Pi. dejar el Como chupete... Maggie Simpson, ¿no? Ay, Maggie, sí, la eterna Dejar Maggie. el chupete no necesariamente es madurar tampoco. No, claramente. Bueno, ese va a ser parte del Claro. debate también. O sea, Claro. Vamos a todas las hablar. generaciones que dejaron el chupete y que hoy conducen la Argentina, habiendo dejado el chupete con Carlitos Balá, solo por eso maduraron. Bueno, pero está bien, mira cómo hablar de Carlitos Balá nos saca una sonrisa igual, ¿no? Sí. A pesar de su Totalmente. muerte, saca una sonrisa. Ay, mira Sí. qué linda la tapa, Eddie, que te hiciste hoy. Ahí Bien. está. Justo. Mete. Estamos porque- inspirados. Me ¿viste? encanta, me Ahí quedé va. mirándola porque Estamos me llama la atención sincronizados. la foto. Dame que entro bailando, ¿viste? Porque si no... El show va a comenzar. Balá, Haga su Balá, show, mirá, haga su esto show. es aquí. Mirá quién está acá. Mi rep- Hablar de infancia y está el almacenero de mi barrio, bueno, Fernando Eddie, Sabores. Vamos a darle es un lo que abrazo. tenemos. Acompáñame, que Para este en serio hacerte es el sentir almacenero de mi tranquilo. barrio, ¿eh? ¿Qué hace? Tanto tiempo, querido. Chiche, querido, ¿cómo va? Vamos a bailar la tapa, para que sepas, que es esta hoy, que se llama Mandato Balá. Se acaba, mira, ahí llegó justo Carlos Campolongo, que de esto sabe un montón, de Carlitos Balá y de la filosofía de Carlitos Balá. Me mira Campolongo me diciendo por dónde viene el salame este. Sí, 1 kilo y 2 pancitos sabe Campolongo sobre este tema. Dejar el chupete, lo decía Luis Rosales recién, dejar el chupete no garantiza madurar, no garantiza crecer. Yo digo algo, pocos como Carlos Balá, aunque no solo él, influyeron en la cultura de tantas generaciones de alguna manera. O sea, yo no sé hasta qué punto soy Balá, soy un producto Balá, y hasta no sé hasta qué daños sí. psicológicos puedes tener No, eso. pobre Noche No, Marta. porque vos te criaste con el APP, sasasa.
el gestito de idea, clic, 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 1 kilo y 2 pancitos, Angueto, quédate quieto, y todas esas cosas que te salen automáticamente y las tenés puestas en tu cultura. Ahora, la dirigencia del país, la actual dirigencia del país, se formó en eso. Dejó el chupete con Balá. En esto. Muchos, y podríamos hacer la encuesta, dejaron el chupete con Balá. Y hoy estamos discutiendo, esta es una borracha, pero vos sos una chorra. No, pero vos sos un vago. No, pero vos... o sea, como que estamos haciendo zumbudrule al adversario para ver quién es el más vivo, el más picante. Y contrariamente a lo de Balá, ¿quién perdió primero la inocencia? Propongo oficialmente desde PQS poner un chupetómetro gigante en la Plaza de Mayo para que los políticos vayan y dejen su estupidez de una buena vez y levanten el nivel de la discusión política en la Argentina. Y por supuesto le voy a preguntar a Carlos Campolongo, ¿qué gusto tiene la sal? Te hago un gestito de idea. Uy, casi me voy. Es fenómeno. Obviamente, yo miraba a Balá. ¿Qué fenómeno era Pepe Biondi? ¿Qué fenómeno era Pepe Biondi? No, fenómeno no. Idea, gestito de idea. Que es distinto. No, es toda una historia. Uno puede tejer la historia de nuestro país, por lo menos de los 60 a los 80, con Carlitos Balá, con la televisión en particular. Estaba repasando algunas cosas. Vos sabés que Carlitos Balá nace como murguero. El murguero tiene un alma muy especial, ¿viste? Y además fue animador en el circuito del colectivo 39. Por eso, cuando fue el aniversario, lo pusieron la esfinge de Carlitos Balá. Tenía un personaje de vendedor de colectivo, ¿no? Claro, humorista. claro. No obstante, yo te diría que en ese, digo porque vos le diste un matiz político al tema y comparto totalmente con vos, dejar la estupidez de lado en el debate, eso... ¿Esto quiere decir que Carlitos Balá hacía estupideces? No. Pese a que era una época en donde la moda era criticar a la televisión. Acuérdense, eran pocos canales abiertos, unidireccionales. Perdón, no hablo de la estupidez de Carlitos Balá, ni mucho menos. Hablo de tirar el chupete, dejar la infancia, dejar el infantilismo. Lo cual es discutible. Definitivamente. Lo cual es discutible, más allá de Balá. En esa época justamente estaba muy de moda generar algo de evitar las fantasías en los cuentos de hadas, por ejemplo, Bruno Bettelheim, que tenía 2 hijos con los cuales tuvo problemas, pero él recomendaba no generar la fantasía. El chupete era una continuidad de lo que era el pecho materno, ¿no es cierto? Que está colmado de goce ese pecho materno. Ahora, a mí me parece que había una infancia distinta en aquel entonces. Y a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, tanto por radio, donde estaba Tarzán, diversos personajes legendarios, como Carlitos Balá, con el cual tomábamos el chocolate, no voy a decir la marca, en realidad, del chocolate, bueno, habría mucha tela para discutir. Pero te doy este dato y cierro, Eddie. En aquella época ya empezaban a insinuarse fuertemente, década del 60, en nuestro país, las llamadas villas miserias. Después se le cambió el nombre y se le puso villas de emergencia para hacerlo más tenue. Pero desde entonces esa data de todo lo que es la historia... Mirá vos. Yo me quedaba pensando en algo sobre las diferencias de niñez también. Que se ha perdido también el tener un referente que le habla al público infantil que sea made in Argentina, lo digo a propósito en inglés, que realmente tenga la cultura argentina, que hable con el idioma argentino, que interpele a los chicos con la costumbre de la familia argentina, porque hoy los chicos, y hace una gran cantidad de años, se educan con lo que es la globalización, con gente que le habla en un idioma, con un español neutro, con otras costumbres, con otro tipo de familias. También se perdió eso de la niñez, que había un referente que le hablaba con los códigos quizás de la cultura o de la calle, con esas expresiones más de calle, pero siempre hablando en argentino. Y se perdió eso, se perdió, me parece, y ya no sé si se va a recuperar. No hay referentes de niñez hoy que lleguen a... Varió el esquema de comunicación, está todo mucho más segmentado, fragmentado. Los chicos entran a las redes apenas pueden.
Del chupete pasan... Al celular. Al celular. El nuevo chupete es el celular, está Habría que claro. tener ¿Y el qué tal? ¿Le celulómetro. decimos que El es bueno o malo? celulómetro. Sí, yo sé. Ahora ir a tirar ¿Es bueno o malo? Es bueno eso. Creo... Mirá, qué buen planteo. Ahora están todos, habría que tirar el celular. celulómetro, Habría que claro. tirar el celulómetro. Pero digo, todos. Sí, sí, adultos ¿Viste la cantidad también. de reuniones que están... Sí. Nadie está? Sí, sí, Bueno, una ha habido dependencia. publicidades sobre Que eso, nadie en está. Navidad y demás, Pero, que nadie se comunica con nadie. Y tenía doctrina Carlitos Balá de cómo dejar el celular también. De eso La sí. hábil, la ingeniosa, como siempre, etapa de Eddie te permite una segunda reflexión, ¿no? ¿Y si dejaron el chupete demasiado rápido algunos y lo tuvieron que reemplazar? Capaz que le hacía falta un poco más de chupete en el Un poco más de sentido que chupete. vos acabas de poner de tener más contención familiar, de valores, de criterios, ¿no? Ujú. Tal O vez familia. Que dejamos dure el más. chupete como... o queremos dejar el chupete muy rápido, ¿no? Que la infancia dure un poco más. No sé, digo, me parece. La verdadera, para que parece, no dure para siempre. Sí, el problema es que la infancia no se transforme, como se ha transformado de alguna manera en algunos casos, en una adolescencia perpetua. Claro. O sea, Con- que los padres Con no sean- irresponsabilidad, digamos. Totalmente. Claro. Eso por un lado. Y además, ciertos padres, no todos, imitando en realidad a sus hijos, cuando debería Compitiendo. ser... Claro, el yin, por ejemplo, es una clara demostración de cómo cierta adolescencia se impuso sobre el mundo llamado adulto, ¿me entendés? Que no son temas para dirimir, no estoy haciendo Y ningún déjame juicio el apolítico. Pero no se costado, vuelve para porque atrás. Nosotros hacemos periodismo y también el periodismo contiene una parte histórica, sobre todo cuando hablas de un personaje que transcurrió tantas décadas y tantas generaciones y siendo un factor cultural, porque Carlitos Balá es un factor cultural en la Argentina, que es la parte por ahí más polémica, más negra. Vos lo vas a recordar, Carlos, porque Sí, podés convivimos decir. en esto. O sea, cuando salimos de la dictadura, Sí. Carlitos Balá, Palito Ortega, la propia Mirta Legrand, algunas figuras la pasaron bastante mal con el señalamiento de haber tenido éxito, trabajo y ciertas actitudes, propagandísticas de lo militar durante tanto tiempo, que Carlitos hizo la colimba en toda la fuerza, ¿no? Porque fue Canuto Cañete, conscripto del 7, fue La muchachada de a bordo y Valiente muchachada de la Armada, remake de película que ya había hecho Ángel Magaña en los años 50. Y fue con Palito Ortega también, aparte de La muchachada de a bordo, Dos locos en el aire, que fue la aeronáutica. O sea, hizo ejército, Las marina y tres aeronáutica. fuerzas. Estuvo en Faltó las tres gendarmería, fuerzas. nada más. Y un No, poco se los acusó con este humor simple, ingenuo, de haber desideologizado una época y por el otro lado ensalzado el factor militar a través del cine. Cosa que hoy, en la pátina santificadora que tiene la muerte, son cosas que van quedando de lado. Creo yo que sanamente, porque me parece que de eso prácticamente no va a quedar nada, porque ese pasado ya pasó. Además son y lo que contextos queda de diferentes. Carlitos Balá es otra cosa. Son ¿no? contextos diferentes, eran cómicos que No, y trabajaban. hoy decir juicio y castigo a Canuto Cañete es Claro, es una ¿no? ridiculez. Pero bueno, pero es así. Eso pasó en los 80, pasó. Se lo señaló a todos los que habían tenido cierto éxito y a algunos se los condenó. Sí. Mira, ahí está, Eddie, lo que estás marcando vos. Claro, Canuto Cañete, conscripto del 7. El 7 era porque también después aparecía era un poco el Regimiento 7 y era el viejo Canal 7 también. después. Claro. Absolutamente. Lo que sí te agregaría a lo tuyo, Eddie, que es un excelente y profundo análisis que podríamos continuar, es que tampoco el moldeo de las sociedades lo hacen exclusivamente y en forma directa los medios de comunicación. Hay un montón de otras circunstancias de acción psicológica, de búsqueda que contribuyen. No digo que no tengan influencia, es como la discusión ahora. De las redes, ¿no? De las redes y todo. Uno no puede negar la influencia de los medios de comunicación, pero no debe, me parece, obturar la posibilidad de pensar, bueno, fenómeno, esto que decís es cierto. Ahora, Pero- ¿qué estamos ofreciendo O además como por ahí, sociedad? por ahí es al revés. Es una sociedad que va con una determinada ola y hay un emergente consume. que hace el surf en esa ola y tiene el éxito. No necesariamente la ola fue provocada. No, Tal vez no. eran momentos, eran tiempos, lo que había pasado antes justificó ciertas reacciones de ciertos sectores de la sociedad que después te eligen a un referente que puede haber sido Balá o a un otro. No Sí, cualquiera sí, tenía el sí, éxito de y Balá. por supuesto, eso no negamos, vos lo sabés, Eddie, tenés experiencia, vos, Luis, todos.
hubo un libro en las listas negras, ¿sí? Que se llamaba La Cuba no sé cuánto. Era un tema que lo prohibieron por políticos, pero era una cuestión de geometría. O de química. O de química. La ¿no? Cuba, sí. La Cuba sí. Pero le sonó el nombre al censor. Pero ya estaba la Cuba. Al censor le sonó. Claro. Eso No, te porque infantiliza tenías también, esa ¿no? contracara fuerte y esa grieta, ¿no? Porque vos tenías artistas que les iba muy bien en la Argentina y artistas que estaban exiliados y no podían trabajar en la Argentina. Esa era O sea, una grieta. parte de el salvajismo de la intromisión de la política en todos los factores de la vida y una aquellos que grieta... tuvieron éxito un poco decir, ah, bueno, te fue bien cuando estaba yendo la cosa tan mal. Una grieta revanchista que, la verdad, le sacás los títulos y tiene mucho que ver a lo que se experimenta hoy, ¿no? Tanta virulencia, tanta bronca para el que tiene un trabajo en los medios, para el que tiene la posibilidad de crecer en determinados ámbitos desde la política. Hay esa cosa de revanchismo que me parece que... ¿Cómo hubiera sido Twitter con Carlitos Balá? O sea, imagínate lo que hubiera sido Luis, la destrucción de Carlitos Balá en Twitter. Pobre Carlitos Balá no hubiera podido llegar seguramente a hacer la cantidad de años de televisión que hizo. Pero bueno, esta es nuestra humilde manera también de despedir a un grande de la cultura que marcó tantas generaciones y que digo, en lo que a mí respecta me parece de los pocos íconos infantil que quedaban con esa familiaridad argentina y esa cultura 100% argento. Y la idea de charlar un poquito de economía con Fernando Sabore, que está al frente digamos, en realidad vos tenés una federación de comerciantes que cual psicoanálisis toda la semana te deben estar volcando esto mismo que te vamos a presentar en pantalla. Y vamos viendo juntos con Eddie y con todo el equipo a ver qué pasa en una Argentina en donde se han cambiado las expectativas, se cambió todo el equipo económico, se está haciendo lo que el mercado financiero de alguna manera pretendía y aún así, fíjate en dónde estamos. Inflación semanal asentada ya en los últimos 2 meses entre el 2 y 2,4%. ¿Escuchaste bien? Semanal. Ritmo de remarcación de precios semanal tenemos en Argentina, en niveles que otros países tienen, incluso en este momento tan difícil del mundo, a nivel globalización de inflación. Estos números se ven en 3 meses, no alcanza, no es normal lo que está sucediendo en Argentina. Tristemente hemos naturalizado la indexación. Ahora, vamos a salirnos de las estadísticas para hablar en lo concreto. Seguro que si este fin de semana vas a ir con tu changuito a comprar, porque semanalmente ya las familias tienen esta tendencia a comprar, te vas a dar cuenta de estos precios que han tenido en la última semana. Yo digo, se han llegado los títulos a la mirada de quienes miramos las estadísticas. Vamos a Eddie a repasarlo, Gabu, si querés. Vamos poniendo los precios, ¿sí? Ahí va. ¿Por qué llegamos a ese número de 2 y 2,4%? Y porque en rigor está remarcando y de manera acelerada el ritmo de los alimentos. Esta es una remarcación que se está viendo en todas las consultoras privadas. Hay muchas que miden semanalmente ya por esto mismo que te estoy contando. Antes lo hacían quincenal, mensualmente. Ahora te dan sus números semanales. Esta es de Cobou, pero no contrasta demasiado con lo que en realidad ves en el resto de las consultoras privadas. Ahora, fíjate lo que sucede en una Argentina, comillas, normal, donde todo se está haciendo relativamente bien, donde se pactó con los ojeros que liquidaran y llegaron los dólares, donde el Fondo Monetario nos felicitó 2 veces en 10 días, donde el propio Alberto Fernández esta semana estuvo reunido con Cristalina Georgieva, donde el mercado financiero abrazó lo que está haciendo Argentina. No se está vislumbrando en lo que ocurre con esta carrera de inflación. Carnes en una semana, esta última que pasó, en general, el promedio de remarcación fue del 1,6%. Ciudad de Buenos Aires, AMBA y Gran Buenos Aires. Fiambres, que alguien me explique dónde está lo estacional. 4,8% de remarcación esta última semana. Frutas, 9,6% la remarcación esta semana, que si te fijas estuvo empujada por los cítricos, que puede ser que haya algo estacional. Ahora, que nadie me venga a justificar que en una semana los cítricos aumentan un 15% y es normal porque es estacional. No, son números que antes se explicaban en un año. Argentina los está empezando a tener de manera estacional en una semana. Verduras, acá hubo
una desaceleración en el ritmo que venía en las últimas semanas, pero está casi tocando un punto la remarcación semanal en las verdulerías. Bebidas gaseosas, un 4,2%. Agua envasada, el agua, 3,6%. Todo esto en esta última semana que hemos transitado de septiembre. Y con estos números, lo que proyectan los privados es que tristemente la inflación de este mes de alimentos ronda entre el 6 y 7%, que es muy difícil quebrar la tendencia con los últimos días que quedan por contar. Así que te doy el puntapié así, como quien tira la pelota, Fernando, y te pregunto, ¿cómo se explica esto en una semana? Una semana. Bueno, esto, Marcela, lo venimos viviendo ya hace meses, ¿eh? O sea, tal vez las consultoras ahora empezaron a ver el semana a semana, ¿cierto? Pero esto, cada vez que pude estar al aire en algún medio, es cierto que lo has dicho. Hay algo que me preocupa de cosas que te he escuchado decir a vos, que esto que estamos viendo tiene como base de medición los supermercados. Esos supermercados que se sientan y pactan de alguna manera precios con la Secretaría de Comercios. Pero hay puntos tal vez más informales o con menos capacidad de negociación con sus proveedores, que son los almacenes, los puntos de cercanía. Te he escuchado decir que esta inflación es mayor en esos puntos. Claro que es mayor. Claro que es mayor. Cuando el mes pasado, los cálculos almaceneros, por decirlo así, sabemos que superó el 10. Superó el 10. Fíjate lo que ocurrió con el tema del aceite. Hace te trajo su propia infografía. Excelente, la experiencia de la Fernando. botella de Lo aceite. grafico de esta forma bien al almacenero para que lo puedan entender. Dale. Hace 20 días atrás, un aceite de 1,5 litros que nos costaba conseguir, lo pagábamos 360 pesos de costo. Hace una semana. Estamos hablando de 3 semanas. ¿3 atrás. semanas? 3 semanas. Principio de mes. Bien. 360 pesos. De repente pasó a costarnos 724 pesos. Pero ese precio no lo ¿Cómo vamos dije. al doble? Antes de ayer nos contaste que valía Ayer eso. te lo conté. Hoy fui al mayorista, tiene el productor la foto que le envié, 899 pesos. De 360, en menos de 20 días lo pagamos Más del 899. Entonces, de 899 lo tenemos que vender en 1.100 pesos. Ahora, ¿cómo le explicamos a la gente nosotros de que hace 20 días atrás, Ahora, ahí con tenés este un costo, 70 lo podíamos y vender en 75%. 420 pesos y ahora lo tenemos que vender en 1.150? Por eso es que cuando pregó el primer salto de un 100%, enviamos nota al secretario de Comercio. La llevamos a la Secretaría de Comercio, presentamos la nota por mesa de entrada con copia sellada, pidiéndole una reunión, porque lo que pedimos es que se analice ¿Vos el viste costo. viste la reacción? Digo, la Secretaría de Comercio tomó cartas en el asunto y dijo, sí, hay 30 productos de la economía que están aumentando más de lo que tienen que aumentar. Así que vamos a publicar semanalmente los precios de cómo aumentan. Como si fuese una consultora privada que está haciendo un relevamiento de precios y lo muestra. Nos quedó solo el poder de exponer, casi como que son un medio de comunicación, digamos, que comentan lo que sucede. Pero Eddie, Marcela, estamos hablando de 3 eslabones en la cadena. Quien produce el aceite, el mayorista, que lo que vimos es que estuvo escondiendo el aceite, porque hoy fui al mayorista y te puedo también enviar las fotos. Había aceite por todos lados, parece que estaba en Disney. A ver, Entonces, ¿por qué lo esconden? perdón, ¿qué explicación te da el Claro. proveedor? Estuvieron guardando la ¿Qué te mercadería dice? porque sabía que venía un 20% más. Entonces, hoy había aceite para que te lleves la cantidad que quieras, pero a 899 ¿Qué pesos. grado de concentración hay en ese producto? El grado de Sí. concentración que está es... quien produce el aceite, nosotros no le podemos comprar a la empresa. El mayorista es el intermediario. La empresa no nos vende a nosotros, no nos quiere vender. El mayorista, ¿Y tenemos quiénes que... son esos mayoristas? por ejemplo? Los mayoristas más conocidos, los mayoristas... Tenés 3, que Maxi pero, Consumo. Maxi Consumo, Pero no volvamos, Miguel de los por Nombres, favor. no tengo problema. Pero Maxi a su Consumo, vez al Vital, mayorista, Jaguar, yo quiero ir a lo que dice Campo. A su vez el mayorista no tiene 20 millones de empresas que le venda aceite. Está bien, pero, ¿Cuántas No. empresas venden aceite en Argentina? ¿Y cuántas son? 4. pero no volvamos... Y esto es 4, más no. No Espera, volvamos, Luis, por favor, a esto- culpar a quien no tiene esto de la antaño. culpa.
La inflación es culpa del gobierno, Comparto totalmente. Puede haber una especulación. Comparto. Y ustedes lo tienen re claro ya a esta altura. Si no, entramos en el juego de los que no quieren resolver el problema y decir que la inflación es culpa de que ustedes son malos, o los que están después de ustedes, o los que están antes de ustedes. Pero no estamos haciendo ese planteo. Simplemente estamos diciendo que mirá si pasa en un lugar que es concentrado, en donde si el gobierno tiene alguna duda, reúne solo a 4 empresarios. Imagínate si tuviese que hacerlo con otros productos de la economía, donde es imposible porque hay muchos más empresarios que abastecen. Perdónenme una cosa, ¿no? O sea, yo creo que hay que volver a conversar las cosas tantas veces sea necesario hasta que se las resuelva. No, ya lo sé, pero... Porque lo que no encontrás es la solución. Pero diagnosticamos lo que se ha quedado el Estado, y esto Marcela lo sabe bien porque vio la evolución, es sin herramientas de seguimiento, control y poder ejercer una conversación un poco más incisiva en cada uno de los lugares donde se va fijando el precio de la economía. El Estado quedó en esto que acaba de decir Marcela. Te publico los precios, o sea, casi como una publicidad de un supermercado. Bueno, yo discrepo con vos, Eddie, porque el Estado es el principal responsable que le aumente en su anaquel el aceite al señor. El aceite en particular de girasol, alguna influencia de Ucrania tiene, sin duda, porque hay una escasez mundial. Pero, en general, todos los precios en las góndolas del amigo, de tu almacenero histórico, que acá está presente, del amigo, le suben por una decisión del gobierno de emitir más moneda. Punto. Sí. Y por no reducir déficit. Vamos a girar la lógica. La discusión de la única causalidad y pluricausalidad de la inflación no está saldada. Bueno, más o menos. En la academia está re saldada. No está saldada, no. El Fondo Monetario Internacional. Perdóname, Luis. La academia está discutiendo en el mundo capitalista que la superconcentración económica es distorsiva del propio capitalismo. El Fondo Monetario Internacional, la falta de competencia anula el capitalismo, también, no el Estado. Pero si ya lo sabemos de memoria eso, la falta de capitalismo, Luis, y ahí tiene que ser, el Estado tiene que trabajar. No demos por hechas saldadas discusiones que no están saldadas. Si están saldadas, el Banco Central alemán no hace lo que hace el Banco Central argentino, el Banco Central vamos europeo a un lado no lo con la hace. nota. Ya te lo entiendo, pero banca un poco el planteo, porque el Fondo Monetario Internacional emitió un comunicado diciendo que la inflación es multicausal y nos quedamos todos los de la academia mirando, pará, el Fondo Monetario durante 20 años nos dijo que no existía eso y lo acaban de firmar. Yo lo que quiero comprender es si acá hay un factor en donde el empresario está ganando más o si el empresario no gana más plata por remarcarte a ese nivel. O le sacaron la subvención. Capaz que estaba subvencionado y calladitos la boca le sacaron la subvención. ¿Por qué digo esto? Porque me llaman clientes o vienen clientes a mi negocio y me dicen, ¿pero cómo? ¿1.100 pesos la botella de aceite? Si fui al hipermercado y la conseguí a 360, la misma botella. Entonces, están subvencionando el aceite para el hipermercado, que sabemos que el hipermercado solo representa el 30% de la comercialización de alimentos en el país. El otro 70% está repartido entre almacenes, autoservicios orientales, supermercados familiares. Esa parte, esta porción de la cual yo también soy parte, somos las que estamos en los barrios más humildes. Claro. Entonces, ¿por qué van a subvencionar el aceite en el hipermercado y no para todos? ¿Subvención o obligación de no tener que remarcar que es distinto? ¿Es el bueno. Estado subvencionando de un bolsillo que no existe? O acuerdo para que el INDEC después le dé los números que le da. ¿Qué opinas vos que es? Es eso. Inevitablemente es eso. Están subvencionando el aceite. Y aparte que usted sabe que va al hipermercado y si tiene suerte y a la hora que llegó encontró una botella. Y si vos tuvieses, mira Fernando, y si vos tuvieses con tus números, que son los de todos los comerciantes que vos representás en la federación, que no son menor, es una gran cantidad. 26.000 en provincia de Buenos Aires. Por eso, 26.000 comercios. Si yo tengo que guiarme por la inflación que ustedes están tanteando, ¿de qué inflación hablamos en Argentina cuando hablamos de septiembre, del mes pasado? Estamos hablando de 10 a 12 puntos mensuales. Menuda diferencia, ¿no? Y esto se lo digo, Marcela, con conocimiento, porque yo no soy presidente de saco y corbata. Sabés muy bien que soy almacenero dentro de un comercio y Eddie lo sabe. Yo estoy todos los días comprando y vendiendo mercadería. Todos los días voy al mayorista. Un día de comestible, un día de limpieza, un día de las galletitas. Sos tu negocio personalmente. Todos los días, Eddie, vengo con listas
cambiadas. Todos los días me llaman por teléfono a determinadas empresas que son muy poquitas, las empresas que nos abastecen, porque todo lo que es monopolio va a través de un mayorista, ¿cierto? Déjame que te haga una pregunta de barrio, porque en el barrio está el almacenero, como Chiche, está el kiosquero también. El kiosquero quiere vender figuritas. Sí. El otro día la Secretaría de Comercio recibió a kiosqueros y a Panini para decir, bueno, pónganse de acuerdo que haya figuritas y que estén a un precio que pueda estar. ¿Qué sentiste vos cuando viste esa reunión de primerísimo nivel hablando de las figuritas, viendo esto que ves vos con tu botella de aceite y todos los demás productos? Yo lo que te digo, viste que obviamente tenemos un WhatsApp con todos los colegas de las distintas regiones del país. No te puedo explicar ni te puedo pasar el WhatsApp de las cosas que se planteaban ahí. O sea, inevitablemente, yo entiendo... ¿Y el kiosquero de la otra cuadra qué te decía? No, yo entiendo al kiosquero porque ves los angurrientos que son los hipermercados que ahora quieren vender figuritas. O sea, está mal las figuritas del kiosquero. Entiendo la nobleza de la discusión que ellos crearon, pero la figurita es la figurita, el aceite, el azúcar que subió un 100%, la inflación que estamos teniendo, eso era lo que le habíamos pedido en la reunión. Apenas asume el señor Tombolini, le enviamos una nota, te puedo dar la nota con copia sellada. ¿Y qué pasó? Nunca nos recibió. Aún Y hoy nunca apenas lo recibió. recibimos el tema del aceite, volvimos a enviar nota. Siempre nos reunimos, Marcela, con todos los secretarios de comercio, desde la Federación y la Confederación. Siempre tuvimos reuniones. La segunda nota no nos convoca. Y de repente vemos en la televisión que se reunieron con los chicos de la figurita. Y encima no, todavía... No sea sabe cuestión en que el barrio no problema hay del figurita, Estado ¿no? es que favorece la concentración económica, Claro. ¿no? Bueno. O sea, favorece la distorsión del capitalismo en la Argentina, Es una de que las genera alertas ganadores que y los perdedores propios liberales salvajes, marcaron. porque estás hablando de 360 a 900 la misma botella. Sí, pero solamente no está en el agua de la Argentina, en Buenos Aires, el agua que tomamos, el aire que respiramos, que nos pasa a nosotros particularmente este problema y a 4 o 5 países más del mundo. En el mundo ahora hay inflación alta, pero no esta locura. Y acá, claramente, cuando analizás las cuentas, es porque el Estado, el Banco Central emitió muchísima moneda, por lo que fuere, por la razón que fuere. Y eso es así. Sí, Y lamentablemente ahora, si te queremos digo, seguir encontrando pero otra ¿sabés qué causa, pasa? vamos a terminar con Moreno con una Luis, pistola allá arriba diciéndole a él, puede esto, puede creemos lo otro. todos en esa causa. El gran problema es que están tratando de desarmar eso y no se hace de un día para el otro en una Argentina donde tenés a la mitad de la población Hay que ver si sometida están- a la pobreza. Hay que ver quiénes están Exactamente. tratando, cuánto están Pero tratando. esto es pobreza cómo. también. Exactamente. ¿Cómo hacemos mientras tanto? Por lo Algún menos día empecemos tienen con- que fijar una Bueno, referencia pero de precios. algún día empecemos el tema de fondo. Algún día. Porque Pero- si no siempre vemos el dolor de cabeza y nunca vamos al tumor. Hay que ir al tumor algún día y hacernos cargo que tenemos un tumor y tratarlo con quimio Yo o te con sigo, lo que fuere. Duro. te sigo. Ahora, ¿y qué están haciendo? Porque antes nos quejábamos de que no era la solución el control de precios. Seguíamos esa línea, perfecto. Se siguió emitiendo, pero por lo menos había cierto control. Decían, ahora ni siquiera se reúnen. Digamos, que no haya habido una reunión es ignorar que hay un problema en un sector. No, ni siquiera atienden el dolor de cabeza, decís vos. No importa, ya no le importa Claro. a nadie esto. A mí lo que me preocupa es que estamos hablando de alimentos de primera necesidad y que mientras estamos contando esto al aire, se están reabriendo paritarias, y en un rato te lo vamos a mostrar, está dentro de las noticias económicas del día. La última que se acaba de reabrir del seguro, del sector del seguro, fue con una reapertura que generó finalmente una paritaria de punta a punta de casi el 110%. Y estamos naturalizando noticias en Argentina que no tienen que ser naturalizadas. Ahora, ese 100%, 110% no es que ganó el trabajador, es que está tratando de defenderse de estos aumentos Tal cual. y llegó tarde. Y es un sector que tiene la posibilidad de otorgar esos aumentos, porque el seguro en Argentina es una industria en donde de alguna manera... Permitime Esta reapertura se chiquita permite. para Chiche para ponerle el moño al tema de los precios en el almacén. ¿Qué es lo que hace punta con este promedio de 12% que vos estás registrando mensual? O sea, ¿cuáles son los 3 productos que vos decís, la pelota? Bueno, aceite, azúcar, harina. Estoy hablando de 3 materias primas, ¿eh? Súper básico. El azúcar, hace 60 días atrás nos costaba 117 pesos de costo y hoy nos cuesta 220. El harina aumentó casi un 60%. Y de ahí despegás.
Estás hablando de que hoy un sachet de leche, de leche lo tenés que vender entre 180 y 200 lo que pesos. Más aumentó lo que más aumentó es la torta frita. Sí, entonces, yo te digo una cosa, la canasta Tremendo, alimentaria, según el INDEC, el último mes estuvo en 17.149 pesos. Es decir, para comer y no ser indigente, en Argentina necesitas 17.200 pesos. ¿Por qué me suena a poco y a que tampoco alcanza esta plata? Que quien incluso tiene 18.000 pesos en el bolsillo no come. Marcela, en un mes. uno evalúa el comportamiento de compra del cliente en mi negocio y en el de todos los colegas, ¿cierto? Del 1 al 15, obvio que la familia que todos los días lo ves pasar con el bolsito que se va a trabajar a la mañana y viene a la noche, porque no es solamente las horas de trabajo, sino las horas de viaje, ¿y por qué no darse el gusto dignamente de comprarle un paquete de galletitas a sus chicos, un yogur, un postrecito? Pero el día 15, fin de mes, Marcela. El día 15 se termina la plata. El día 15 vos ves como la gente empieza a buscar las marcas pymes a ver cómo cumple con esa mesa del almuerzo o de la cena. Entonces son cosas que son nuestros clientes, son nuestros vecinos. Estás y te hablando duelen, de clase ¿me entendés? media, en teoría. En teoría de costumbres de clase media, ni siquiera estamos hablando de pobreza. Duele que la gente llegue a mediados de mes sin poder hacer valer su salario. Mira, yo les voy a mostrar las 4 noticias económicas del día y me resisto a naturalizar esto como una noticia normal. Reivindico la paritaria y reivindico a todos aquellos que tienen la posibilidad de tener esa discusión. Sectores como este que pueden a darle a sus trabajadores esta paritaria. Se acaba de reabrir este convenio, estaba pactado para dar un 50% extra de septiembre a enero. Esos eran los porcentajes, Edi, que antes se pactaban en un año. Esto es un refuerzo del 50% porque quedaron desfasados. Cumplen en un año de paritaria casi el 110%. Y están perdiendo. Cuando vos mirás el valor que puede ese salario hacerle frente a darse gustos y demás, ya no es lo mismo que hace un año. Imagínate los que no están representados, que no tienen un gremio o que directamente los sectores son sectores que no les fue bien y que no pueden dar esta paritaria. Se están naturalizando en Argentina situaciones de indexación muy tóxicas. Y estamos pasando lo mejor de los mundos, porque el campo finalmente está liquidando más de lo pactado, 5.300 millones de dólares lleva vendidos, el Banco Central se quedó prácticamente con 6 de cada 7 dólares que aportó el campo. Estamos en el mejor de los mundos de pactos entre privados. 3.300 millones de dólares sumó el Banco Central, aún así sube el dólar. Y encima tenemos, ¿por qué te digo estamos en el mejor de los mundos? Pero todavía no dimos una discusión que con Edi venimos mostrando acá lo que está pasando en el norte del país. Focos de incendio, focos de sequía. Hay informes de la Bolsa de Cereales de Rosario que habla de que el trigo estaría un 30% abajo en cantidad de toneladas la próxima cosecha. Esos son dólares menos el año que viene, Por eso, este es el mejor de los mundos que podíamos tener. Y si llega a pasar que el trigo nos juega una mala pasada, y si no compensa el precio y no tenemos los dólares que pensábamos, y en el mejor de los mundos pasa esto, cerramos una semana así. En el mejor de los mundos de negociación con el mercado financiero te llevaron el blue a 2.87, el contado con liqui, que es el dólar de los empresarios de la referencia para también proyectar remarcación de precio, hasta 311 pesos en Argentina. Bueno, el tarjeta para el que se le ocurre viajar 266,05 y el oficial, como quien no quiere la cosa, volvió a pegar un salto de 3 pesos esta semana. Digo, una brecha del 110%. Me resisto a naturalizar que la inflación es 100%, que la brecha es 100%, que la paritaria es 100%, porque nadie termina ganando, Edi. Y yo esto te lo pregunto como para culminar, Fernando. ¿Qué pasa cuando ves estos movimientos con el dólar? Aunque el gobierno dice es marginal, el oficial tienen acceso libre en el mercado los proveedores de alimentos. Y déjame un asterisco en esto que estás preguntando. Todavía no impactan las tarifas. Ah, no. Porque él gasta mucha luz, tiene heladeras, buen punto. Tiene Esto que tener es el mes que prendida la viene. luz todo el día. Es eso lo que vos decís, Edi, yo creo que es lo que va a dejar el tendal de nuestros comercios. Porque si se habla de que la luz o la energía eléctrica va a aumentar, duplicar o triplicar, no sé cuánto es lo que se dice el valor, o sea, todos estamos expectantes esperando la nueva boleta, ¿cierto? Sí. Porque, fíjate una cosa, bien lo dijiste vos, nuestros comercios son grandes consumidores de energía eléctrica, ya que el 25% de lo que vendemos necesita refrigeración. Entonces, yo en mi negocio tengo 92 metros cuadrados, yo estoy pagando de luz, de energía eléctrica, entre 13 y 15 mil pesos mensuales.
Eso lo aplico al costo operativo de mi negocio, ¿cierto? Sí. El costo operativo de mi negocio da un aproximado de un 17%. Ahora, si me van a duplicar el valor, inevitablemente tengo que aplicarlo al costo operativo. De algún lado tengo que sacar la plata para pagar la luz. Y vas a tener que aumentar los precios. Exactamente, pero uno trata de resistirse a eso porque si no, saliste del foco de la competencia. Entonces, inevitablemente, si lo aplicás, quedás fuera de la competencia. Si no lo aplicás, no sé de dónde vas a sacar la plata para pagarla. Entonces, este es el temor del sector. Es lo que vos hiciste hincapié. No sabemos qué es lo que va a pasar y cuántos comercios van a resistir. Porque bien sabés vos de que nosotros, acá en lo que es el AMBA, pagamos un valor de la energía eléctrica. Pero por fuera del AMBA, pagan 2 o 3 veces más. En las provincias pagan 2 o 3 veces más. Claro, tus asociados de las provincias están ya con los pelos de punta. Fernando, gracias por venir para que sepas y también por plantear esto. Contanos si en algún momento tenés la posibilidad de hablar con el secretario de Comercio. Vamos a estar allí haciendo esa cobertura si esa reunión finalmente ocurre. Claro que sí. Gracias, Fernando. Nos vamos a Chacarita con nuestro compañero Martín Rojas en uno de los lugares preferidos de Carlitos Balá, que en la noche de ayer dejó esta dimensión a los 97 años. ¿Cómo estás, Martín? Eddie, ¿Cómo estás, Eddie? Buenas noches. Estamos en la pizzería El Imperio. Y como bien decías, era uno de los lugares preferidos de Carlitos Balá. Venía con su esposa Marta. Se sentaba en la mesa 8 de acá de la pizzería a disfrutar. Mirá, antes de entrar te voy a mostrar esta imagen que hoy una de las personas de las tantas que ha pasado por este lugar y que se ha sacado foto con una imagen que hay de Carlitos Balá en el interior de esta pizzería, decidió tomar unas tizas y hacer la imagen de Carlitos Balá con su clásico EAEAPP y lo va a dejar acá hasta que llueva. Va a estar reflejada la imagen de Carlitos Balá en la vereda. Y esta pizzería de aquí en pleno corazón de Chacarita es la pizzería El Imperio que tanto él venía y por eso tenía tanta relación ya con los empleados, así como se han contado anécdotas de él con los choferes de la línea 39, donde él comenzó con sus espectáculos humorísticos. Bueno, también hay muchas anécdotas de Carlitos Balá, que acá está su imagen en esta pizzería, porque pasaba un montón de horas hablando con la gente, hablando con los chicos, hablando con los empleados, con los mozos de este lugar, y por eso le hicieron esta imagen, y hoy, en este día tan triste para todos ellos, le dejaron este ramo de flores con este cartelito, con la imagen de Carlitos Balá. Gracias, Carlitos, por habernos hecho tan felices. Y además, las flores también al pie de esta imagen, que no es la única dentro de esta pizzería, porque allí arriba, sí. Vos sabés que la gente que lo conoció dice que no había dobleces, o sea que el mismo que vos veías en sus espectáculos y con esa misma tónica, ese mismo humor, era en la vida concreta, en la vida real, un tipo conversador que siempre tenía una chanza para hacer, siempre con esa cosa de respeto, nunca una puteada, una mala palabra, pero siempre tratando de ponerle buena onda a las conversaciones y supongo que ahí en la pizzería habrán vivido eso con total cotidianeidad, ¿no? Exactamente, y eso es lo que te dicen los empleados, los mozos, que él tenía ese contacto tan particular con el público, con la gente, que él mismo ya observaba que alguien lo estaba mirando y él le decía, ¿querés una foto? ¿Querés un autógrafo? Le decía a Carlitos, vení, José. José es uno de los mozos. Ay, contanos, que hoy recordaba que nos cuenten anécdotas. Uno de los cumpleaños hace un par... Exactamente, y además, Marcela, hoy recordaba que hace unos años festejó uno de sus cumpleaños, Carlitos Balá, vino acá, estuvo... Y venía siempre con Marta, su esposa, a esa mesa, ¿no? Claro, sí. La última vez que vino fue en el 2018, que festejó, creo que fueron los 23 años, que vinieron con los chicos de Diego Macha, estaba Pachu, Pablo, no me acuerdo los nombres de quién más estaba, pero bueno, sí, era una persona muy alegre, muy contenta. Yo veo a las chicas ahí saludar y digo... No había personaje. ¿Cuánta gente, no? Que seguramente... Es esa mesa donde están las chicas no son contemporáneas a Carlitos Balá, pero sin embargo, mirá. No sé, ¿eh? ¿Esa es la mesa de Carlitos? Mirá, claro. Esta es la mesa de Carlitos Balá, la mesa 6 y la mesa 8. Son las dos mesas que él usaba. Y ellas no son contemporáneas, pero vos ya sabés qué decir cuando uno te pregunta
Toda mi familia es fan, o sea, los estados de mi abuela, de mi tía, Claro. de mi mamá, te vamos a extrañar. Es la infancia de ellas y bueno, mi abuela, todos lo aman y mi familia lo aman mucho. Ustedes que seguramente no lo vieron o no son fanáticas, pero claro, cuando pregunta a alguien qué gusto tiene la salsa, hay que responder enseguida. Obvio, salada, es un ícono. Bueno, y ustedes lo viven así de esa manera. Claro, es como un recuerdo, es alguien muy importante para nosotros. Gracias, Mirá, vuelvo a Divinas José. las chicas. José, Marcela decía, debés tener anécdotas. Vos recién contabas que venía con Marta y se sentaba en esa mesa. Claro, siempre los mediodías, los miércoles venían a comer a veces. Y bueno, él era una persona que mientras comía ya se daba cuenta que había alguien mirándolo. Y sí, me Era una persona que imagino. se molestaba cuando sacaban fotos. Pero bueno. El verdadero tipo Escucha, José. amable, ¿no? Que es el que se ve detrás de cámara cuando el agobio del reconocimiento pone a juego muchas veces la paciencia de tantos que delante de cámara parecen simpáticos, y después a la gente no quieren salir por las entradas Bueno, principales. no me mires así. No, vos sos un divino, hablo de otra gente. Pero digo, esto es importante Claro. porque el carismático No. de verdad no es solo el carismático delante de una cámara, es cuando se apaga la cámara. No, pero él era... Acá viene mucha gente famosa y a veces vos le pedís una foto y él está como que... No es que se molestan, pero sí vos ves Se como incomodan. que no es la onda que él tenía. Vos a él, claro, él no le pedías una foto, él iba a buscar la foto tuya. ¿Entendés? Era distinto a todos, era él, no cambiaba. Él veía una persona grande y iba, lo saludaba, veía chico, iba, saludaba, estaba comiendo, dejaba de comer para saludar. Aparte con nosotros un trato de saludo, siempre cordial, la señora, los hijos. Pero bueno, en una Te persona apoyás, que te se va a apoyás en la extrañar. imagen ahí en el hombro con cariño, como si lo tuvieras ahí. Ajá. Y bueno, nosotros lo tenemos acá él, pero bueno, pero es una... Sí, claro. Una forma de yo tuve la inmortalizarlo. suerte de poder conocer... Claro, yo soy de una provincia, vengo de Santiago de Estero, lo veía allá era un pueblo muy chico de Clodomira, tuve la oportunidad de tenerlo, de conocerlo acá, de tratar, de hablar con él, qué sé yo, es una cosa que vos decís, wow, era como tenerlo a Messi para nosotros, ¿me entendés? Claro. Pero bueno. ¿Y vos dejaste el te digo, chupete es con una persona Balá? que- Yo creo que sí, no me acuerdo, pero sí lo veía a Balá. Quería que vaya a casa a tomar la leche, pero era muy difícil que llegue a Clodomira a Santiago de Estero. Pero bueno, la inocencia siempre la tuvimos. Pero bueno, son las cosas que uno se acuerda de Carlito Balá, que era el personaje que uno siempre va a recordar. Y vos lo ves acá a él, que era una persona tan simple, tan sencilla, que Claro que sí. Claro se que lo va a sí. extrañar de verdad. No Claro, es que no se lo va a obvio. extrañar. Pero bueno, esa toda, es- toda la no emoción venía. de un Él- trabajador Mirá que toda la le ha gente, servido Di. la pizza y ahí la gente sacándole Mira cómo la fotos. gente se engancha. Y claro que sí, porque una figura popular Claro. No te muere vas a nunca. molestar si la gente te empieza a sacar Y las aparte- fotos a vos con la estatua ahora, ¿no? No. Y aparte él era una persona que no andaba en auto, él andaba caminando. Él caminaba desde acá, se iba a la 39 a saludar. No es que andaba en auto, no es que lo paraba un remis y un taxi. Los allegados a él decían, Marcela, decían que era insoportable, en el buen sentido de la palabra, caminar con Carlitos Balá por acá, por el barrio, porque a lo que te puede tardar 100 metros una persona, que son 3, Claro. 4 minutos, 5 minutos, él podía estar media hora, 40 minutos, porque paraba y hablaba con todo el mundo. Mirá, Ernesto de Misiones, que recién me decía, mandá saludo por favor para Misiones y un beso grande para toda la familia de Carlitos Balá. Y así un montón de gente que pasa por la puerta de acá de la pizzería y se queda mirando la imagen de Carlitos Balá. Se quedan unos minutos, le sacan fotos, se sacan fotos ellos con la imagen de Carlitos Balá, lo abrazan a Carlitos Balá, la imagen de Carlitos Balá, porque este sin duda es un día muy especial. Martín, haber construido eso en la vida, ¿no? Y poder cosecharlo caminando por la calle y decir, tardé media hora en lo que iba a tardar 5 minutos, pero todo el significado de esa demora. Yo te quiero agradecer porque este móvil no hubiese sido lo mismo sin vos. Un señor cronista, Martín Rojas. Gracias por llevarnos la emoción y hacernos Gracias, sentir en Marcela. primera persona lo que vos vivís cuando haces cada cobertura. Muchas gracias.
Lo decíamos en los títulos del principio, hoy fue el día del alegato final de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, donde se la acusa ni más ni menos que de haber sido la supuesta jefa de una asociación ilícita en la obra pública de la República Argentina, Martín. Poco más de una hora habló hoy Cristina Kirchner frente al Tribunal Oral Federal 2, frente a los jueces que van a tener que resolver antes del fin de año si la declaran culpable o inocente. Hoy fue la tercera y última audiencia de alegatos de la defensa de Cristina Kirchner, que, por supuesto, su abogado Alberto Beraldi pidió la absolución, pidió que Cristina Kirchner sea absuelta, pero la expectativa hoy estaba puesta en lo que iba a decir Cristina Kirchner, qué iba a expresarle a los jueces del Tribunal Oral. Algo que todos sabíamos que iba a hacer era criticar a los jueces, a los fiscales, que la acusaron, al fiscal Diego Luciani y al fiscal Sergio Mola, pero además Cristina Kirchner hoy pidió que los fiscales sean investigados. Cristina Kirchner hoy denunció y pidió que se abra una causa penal contra los fiscales y lo hacía de esta manera. Estos tres ejemplos demuestran las mentiras en las que incurrió y la verdad que estamos, creo yo, ante un claro caso de prevaricato, porque no solamente los jueces tienen la obligación de buscar la verdad, sino también todos los auxiliares de la justicia y, por supuesto, el Ministerio Público Fiscal. Por eso voy a pedir que se extraigan testimonios de todos y cada uno de los hechos donde, donde confrontados los dichos del fiscal con la prueba obrante en autos, sea pericial, testimonial o documental, queda demostrado que el fiscal Luciani y el fiscal Mola mintieron en el alegato final de acusación. Cristina Kirchner, para traducir un poco la parte más técnica, ¿no? Cristina Kirchner le pide al tribunal que cuando termine el juicio inicie formalmente una causa que se investigue a los fiscales por prevaricato. Prevaricato es un delito que implica dictar resoluciones contrarias a la ley o contraria a alguna norma. Lo que acá está diciendo Cristina Kirchner es que en su alegato los fiscales no fueron contrarios a la prueba, a las pericias, a los testigos y a las resoluciones. Esto es lo que plantea la vicepresidenta, que en el tramo más técnico del alegato fue por lo que un poco ya conocíamos que ella venía planteando de la causa. Que un gobierno no puede ser una asociación ilícita, que esto ocurrió en Santa Cruz con sus propios gobernadores, ministros, con su legislatura, con su tribunal de cuentas y que nada tuvo que ver el gobierno nacional. Que si Néstor Kirchner quería cometer delitos con Lázaro Báez, lo hubiera hecho cuando fue intendente o 3 veces gobernador y no hubiese esperado a ser presidente, que de hecho, un dato político, dijo que Néstor Kirchner llegó a la presidencia de chiripa, sí, ¿no? Por ahora, todo el contexto. Una pregunta, Martín. Independientemente de que ya sabemos y ya lo habíamos escuchado, incluso lo hemos leído en redes sociales referirse a los fiscales, ¿ellos se sorprendieron por este anticipo de denuncia que la contradenuncia que les va a hacer? No, de hecho hoy hablando con gente de la Fiscalía me decían que a criterio de los fiscales Cristina Kirchner no contestó la acusación. Que Cristina Kirchner fue sobre algunos aspectos, pero entienden los fiscales que sobre otros aspectos de la acusación no fue. Por ejemplo, hoy la defensa de Cristina Kirchner dijo que los retrasos en las obras públicas que tuvo Lázaro Báez eran retrasos habituales y generalizados en todas las obras públicas. Los fiscales dicen, nosotros explicamos por qué puntualmente había retrasos y que esos retrasos tenían que ver con irregularidades que se provocaron. Y así tuvo una serie de cuestiones vinculadas al alegato. ¿Qué significa que un fiscal sea denunciado por prevaricato? Perdón, por lo obvio, tal vez no todo el mundo sepa de qué se trata. El favoritismo, parcialidad. No, prevaricato es dictar resoluciones contrarias a una norma. En Argentina, ¿qué antecedentes hay de esto? Y debe haber condenas por prevaricato, sí. Ahora no las tengo, la órbita presente. O la magnitud política...
no sé si de esta, pero hablando de política también. Imagino que las condenas por prevaricato debe haber, alguna debe haber. De todas formas sí, a este nivel imposible buscar otra causa en la historia, porque acá lo que tenés, bueno, es lo que venimos resaltando de lo que decía Luis Moreno Campo, de el hecho histórico de tener a una expresidenta a cargo de la vicepresidencia de la Nación en funciones, juzgada por un tribunal oral y haciendo su defensa, a ver, en vivo y en directo por todas las redes sociales. Respecto a lo que dice Marce, Cristina le pide al tribunal que extraiga testimonio. Extraer testimonio es decir, bueno, yo creo que acá hay algo que se puede llegar a investigar y eso lo va a investigar un juez de primera instancia. El tribunal tiene que resolver si acepta esto. Puede no aceptarlo. A mí me parece que es muy difícil que una causa se avance porque en definitiva se trata de prueba que está puesta sobre la mesa y la interpretación que cada uno tenga sobre esa prueba. El criterio de Cristina es que los fiscales, hoy volvió a hablar de Laufer, Beraldi también volvió a hablar de Laufer, que los fiscales van por una línea, como dijo Cristina, me trajeron de los pelos a este juicio y entiende que es una acusación armada. Me pareció así como una chicana curiosa, graciosa, pero inteligente. Dijo, si soy considerada jefa de una asociación ilícita, todos mis actos van a tener que ser dados por nulos, incluida la designación del fiscal Luciani, porque le puse la firma yo. Yo creo que es el derecho de defensa de ella, pero acá no fue acusado un gobierno de asociación ilícita. Acá fueron 4 funcionarios acusados de asociación ilícita. Por ejemplo, los vicepresidentes de Néstor y de Cristina Kirchner no están acusados. Los jefes de gabinete no están acusados. Ministros de otras áreas no están acusados. La defensa de Cristina es que según la ley y la Constitución, el Poder Ejecutivo, según nuestra ley, es unipersonal y quien ejerce el Poder Ejecutivo es la institución gobierno. Sí, pero que... Bueno, por eso ella dice que ya existe la institución del juicio político en el Congreso para juzgar este tipo de cosas cuando tengan que ver con el procedimiento de alguien que tiene un peso institucional tan fuerte, no por la persona que sea, sino por la institución que representa. Menem fue condenado también por actos de gobierno. Totalmente. Y que la justicia entendió que había cometido y no invalidaron todos los actos de todo el gobierno. Y no se invalidó todos los actos de todos los... pero no fue acusado de ser jefe de una asociación ilícita. Otra cosa, fue acusado de un delito. Obvio, el tribunal puede considerar que Cristina Kirchner es culpable, pero no considerarla jefa de una asociación ilícita. De hecho, el delito de asociación ilícita está muy discutido dentro de tribunales, por fuera de esta causa. Es un delito que muchos dicen no debería aplicarse, es muy difícil de comprobar, tiene muchos aspectos. Muy poca jurisprudencia a favor tiene. El otro día lo hablábamos con él fuera de cámara. A partir de ahora, lo que me fascina periodísticamente y donde me gustaría a mí estar es en la cabeza de esos jueces. Sí. En la cabeza de esos 3 jueces que iniciaron esta causa de una manera, la terminan en otro contexto político totalmente distinto. Hoy mismo Cristina Fernández de Kirchner los volvió a señalar con el dedo al fiscal y a los jueces que jugaban en el Liverpool y el club de la quinta de donde vive Macri, etcétera, etcétera. Pero el momento de ir evaluando la prueba con la serenidad necesaria y decir, bueno, y ahora vamos a tener que tomar una resolución. ¿Cómo se hace eso? No hay una win-win situation. Que los todos ganen acá. Ganan o pierden. Podemos hacer un esquema. Aparte es como el referee, ¿viste? Lo va a putear todo el mundo. De un lado falle del lo otro. que falle, de un lado del otro. ¿Quiénes son los jueces? ¿Podemos tener un perfil, vos que los conocés? ¿Quiénes son? ¿Qué causas resonantes han tenido? ¿Qué perfil de jueces son los que van ahora a tener que dictaminar algo? Los 3 jueces son Jorge Gorini, Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Basso. Los 2 primeros son jueces titulares del tribunal que juzga a Cristina Kirchner. Gorini, que encima la semana pasada le tiraron las mandarinas tipo bomba en la casa, ¿no? Exactamente, tuvo una situación de amenaza con un artefacto muy sospechoso, sobre todo en este contexto, y a Rodrigo Jiménez Uriburu, que hace 2 semanas denunció que le hackearon el teléfono. Gorini y Jiménez Uriburu son jueces que, por ejemplo, fueron quienes condenaron a Felisa Micheli por la bolsa en el baño de su despacho. Tuvieron y condenaron el primer juicio por la tragedia de Once, en el que condenaron a Ricardo Jaime, a Juan Pablo Schiavi. Recientemente, de lo más nuevo que han tenido, fueron los jueces que condenaron a Marcelo D'Alessio, el falso abogado, en una de las causas de espionaje
que había tenido, por la que fue condenado. Y Andrés Basso es un juez más reciente, que llegó no hace muchos años a los tribunales de Comodoro Pi, con una carrera en la Justicia Federal de Lomas de Zamora. Fue uno de los jueces que absolvió, junto con sus colegas, a Carlos Tejeldín por el atentado, por el armado del coche bomba, el atentado a la AMIA, y tuvo la causa también de Oil Combustible, que en disidencia con sus colegas que los absolvieron, Basso había votado por la condena de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. Tendrán que emitir su fallo en medio de un gol de Messi. Hay que ver eso, también, o no, hay que ver los tiempos cuáles son. Hay que ver los tiempos. Si da o no. Hay que ver los tiempos si da o no. Digo, Inclusive vos sabés que tenés que hacer un fallo que va a tener connotaciones políticas, sea cual sea. Yo creo que y no ellos lo haces saben... en un clima tranquilo, lo haces en el peor clima posible. ¿Cómo antes del Mundial? Y que yo creo que ellos saben que lo que resuelvan va a generar un clima. Claro, Al que va a disparar para un lado, para el otro. Un nuevo clima y demás. Eddie. Puede ser antes del Mundial, porque el lunes sigue el juicio con la séptima defensa, que ese mismo día empieza y termina. El martes empieza la octava defensa, que empieza y termina ese día. Y después pueden venir dos defensas más, que son las de Lázaro Báez y Nelson Periotti, que pueden ser un poquitito más largas. Pero ya estamos de la mitad para adelante de las defensas que están alegando. Después hay que ver cómo terminan de armar la agenda. O sea, en octubre ya no tenemos juicio. En adelante. Casi, ya está. Por ahí, mediados, fines de octubre, podés tener terminados los alegatos. Ajá. Los alegatos. Después hay que ver, hay otras dos instancias más antes del veredicto, hay que ver si una la hacen y las últimas palabras cómo lo esquematizan. Pero hoy Cristina Kirchner, además de hablar de la causa, puntualmente de la acusación, se volvió a referenciar respecto del atentado que sufrió el 1 de diciembre. Ya lo había hecho en el Senado, pero esta vez fue un poco más en lo que ella entiende que ocurrió ese 1 de septiembre, y dice que no cree y que está convencida de que los 4 detenidos por la banda de los Copitos no son los únicos. Escuchamos. A ver. Ese día el fiscal terminaba su histriónico alegato y sabemos ahora por las noticias que aparecen todos los días en los medios de comunicación, con los mensajes que intercambiaban quienes forman parte de la banda, que de la banda de autores materiales, lo tengo clarísimo eso. Nadie puede pensar que esa banda planificó, ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron. Pero la verdad, bueno, el intercambio de esos dos jóvenes, cuando terminó el fiscal Luciano, dijo, se les acabó la joda, ahora van a tener... Y esto quiero que se entienda, esto es crear un clima también, en el que se ha contribuido. Cuando hablaban de las 3 toneladas, no eran 3 toneladas de prueba, se vio en el juicio que no había 3 toneladas de prueba. Lo que sí hay en la vida de los argentinos, y especialmente en la mía, son 30 toneladas de tapas de Clarín, no 3 toneladas, 30 toneladas deben ser, de tapas de Clarín, de La Nación y de algunas otras revistas semanales. Yo creo que directamente acusó al Poder Judicial o a parte del Poder Judicial de crear el clima para su intento de homicidio. En otro párrafo, en otro momento de su alegato dijo: me siento en estado de indefensión con este país y con este Poder Judicial. La Constitución, el derecho procesal. Muy dura, marcando esto que se ha hablado mucho, ¿no? Los discursos del odio y todo demás, pero marcando Déjame que plantee algo, porque no es que me doy por aludido. Algunas de esas tapas de revista, unas cuantas las hice yo personalmente en la revista Noticias, donde trabajé hasta 2018. Por los que creen que uno sigue trabajando ahí, no es así. A ver, Cristina Fernández de Kirchner suele confundir unas cosas con otras. La crítica no es violencia necesariamente. Puede haber críticas violentas. Puede haber uso de términos o de imágenes, y alguna tapa puede haber sido no interpretada, fuera de lugar, demasiado zarpada, zafada o lo que fuera. Eso puede ser. Ahora, lo decíamos el otro día con la tapa de Gaturro y de Nick, comparar un mal chiste con un crimen, no. Acá, a ver,
haber tenido un intento de homicidio, haber sufrido un intento de homicidio, no te convierte en dueño de la verdad, ni te convierte en que pasás a ser el que tiene la razón en todas las cosas. Incluso Cristina arranca diciendo que me parece bien que su estrategia sea querer demostrar hasta las últimas consecuencias, y para arriba, para abajo, para los costados de los copitos hubo más gente. Todos queremos saber eso, y esa causa debería actuar en ese sentido con celeridad. Ahora, nadie puede creer que esto haya empezado o terminado acá, y la verdad que no lo sabemos. De eso se trata una investigación seria. Yo no puedo saber cómo se organizan cosas que nunca organicé. Sí organicé un montón de tapas, y la verdad que organicé un montón de tapas en este programa, que jugamos a la tapa de PQS. Las tenemos por ahí para irlas reproduciendo. Son 12 tapas en ¿cuánto? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. En 7 meses son 12 tapas donde está Cristina Fernández de Kirchner. Y la verdad que ser periodista, jugar a hacer tapas, porque acá es un juego, no tenemos una revista, tenemos un programa de televisión, es lúdico, es una crítica ilustrada, es un comentario ilustrado, es usar la imagen y las palabras, pocas palabras para dar una opinión, reflejar una situación, etcétera, etcétera. Es historia del periodismo político argentino y mundial. O sea, yo no quisiera llegar a la situación de que por poner a Mahoma en tapa termine siendo eso una provocación violenta a Dios. No. A ver, lo digo se cumplieron 10 años del atentado a Charlie Hebdo en París. Digo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La crítica se evidencia en tapas, y si vos estás gobernando la República Argentina 15 años o 20 años, y vas a hacer tapa. El problema es si sos tapa con mentiras. El problema es si sos tapa con argumentos arteros, ofensivos, que desacrediten. Bueno, eso se puede llegar a discutir, y como periodistas podemos estar sometidos a esa discusión porque hacemos un trabajo público. Se te puede ir la mano, puedes decir una palabra que no es o poner una imagen que no fuera. Eso puede ser, pero no se puede comparar una tapa con la generación de las condiciones para el preferible. Si me permiten, porque encima vino ayer y le quiero agradecer enormemente que vuelva a Federico González, que es encuestador, analista político, y nos hace el aguante, que ayer tuvimos un problemita técnico y no pudimos desarrollar. Yo lo quiero participar también de la conversación. Esta mirada de una Cristina que una vez más carga sobre los medios. Era una mirada de una Cristina que no habíamos visto. En el último tiempo no hablaba en contra de los medios. Se había tomado de la justicia, se había retirado de la escena pública para dejar incluso que Massa haga su programa económico. Hay un giro nuevamente a la Cristina más, entre comillas, ortodoxa, que le pega a los medios, que le pega al periodismo, y ya que estamos también a la justicia, ¿no? Sí, yo creo que esa Cristina ortodoxa está siempre. Hay veces que enfatiza más unos temas y no otros, pero no me parece que en algún momento hubiese cambiado y hubiese cambiado su posición respecto al papel de los medios. Y por ahí las pruebas a favor de esta observación está dada por las declaraciones de los kirchneristas más duros, que siempre siguieron cargando contra los medios. Así que yo eso no lo veo. Pero sí, no me sorprende la insistencia en ese señalamiento. Yo creo que el alegato de Cristina de hoy va a convencer a los cristinistas, que van a decir, es la más grande, cómo argumenta, qué nivel de oratoria, y no convence a los que no son cristinistas, que ya tienen una posición tomada respecto de que es culpable y que son todos intentos de no acatar. Y en este momento, ¿cuántos son cada uno? ¿Cuántos son cada uno? ¿Cuántos son cristinistas y cuántos son no cristinistas en la Argentina en la foto de hoy? Bueno, yo creo que los que son antikirchneristas o anticristinistas son más o menos el 50%. Y los que son cristinistas no pasan del 15%. Yo ahí descreo de esa tesis. Del 30% de núcleo duro. Del núcleo duro, de que el 30, el 35, yo eso hace mucho tiempo que sinceramente no lo veo. Esto, por supuesto, no quiere decir que si Cristina fuera candidata no podría sacar ese número, más o menos, más, pero el cristinismo que le concede todo y que le festeja todo, yo creo que no es más de un 15%, un 17%. Yo desmezclaría un poquito la cuestión, porque la opinión pública en cuanto a si Cristina es culpable o inocente
en materia judicial es absolutamente irrelevante. Acá el que tiene que determinar son un trío de jueces que están sometidos lo a hablamos toda la el presión. otro día, lo hablamos el otro día, ¿te acordás? Pero son ellos tres los que Yo tienen te que diría, hacerlo. inclusive, disculpa la interrupción, esto sería bueno que escuchar la opinión de Federico al respecto. Esto de preguntar si alguien es inocente o culpable a través de un sondeo de opinión, me parece un poco descolocado, con todo el respeto y el cariño que te tengo, ¿no? Por supuesto. Sí, a mí me parece que no es válida la respuesta. ¿Por qué? Porque yo creo que acá hay que distinguir diferentes niveles en este hecho. Un nivel es si es culpable o no es culpable. Otro nivel es si en el juicio hay las suficientes pruebas como para condenarla o pedir la condena por el cargo que se pide la condena. El otro tema es si ese juzgado es parcial o imparcial. Y el otro tema es si está vinculado o no con alguna motivación política ajena a la justicia o la justicia está cooptada. Todos esos hechos que te enumeré 4 son independientes. Podría ser cierto uno y no el otro. Ahora, la opinión pública no tiende a ser, ni la opinión pública ni la mayoría de las personas no tendemos a hacer ese tipo de análisis. No, claro. Más bien tenemos una posición global y holística. ¿Es culpable? Si es culpable, binaria. entonces las pruebas son maravillosas, Sí, no, claro. los alegatos del fiscal son extraordinarios. Ahora, y la justicia actúa en eso también me parece que quienes participamos del debate público, y en los medios hacemos eso, tal vez lo organizamos muchas veces el debate público, es tratar de salirse de esa lógica, ¿no? Porque a mí con Cristina me pasan las dos cosas, lo hablábamos antes de empezar el programa. O sea, yo veo a la líder política más potente, más audaz y más inteligente de la República Argentina de hoy, pero lejos, hay pocos que le puedan hacer ni siquiera sombra. Ahora, también es manipuladora, también cercena parte de la realidad para beneficiarse, sobre todo en un discurso donde el fin es defenderse lícitamente en un juicio. Y después otra cosa que nos afecta a nosotros personalmente, la criminalización de la crítica no es democrática, Cristina, No, claro. es de otra cosa, es de otro palo. Sí, inclusive yo pensaba con lo que decías, yo no sé si hoy en términos del juicio, lo que dijo Cristina sirvió mucho. Desde el punto de vista procesal. Exactamente. Para el análisis la que oposición después hagan. salió a criticar, de hecho. O sea que en realidad está haciendo más argumento político que judicial, A ver, que jurídico. En un juicio o en una causa, o en cualquier causa, cada uno se defiende como quiere, como puede, como entiende que es su mejor estrategia. Sin duda, Cristina Kirchner no puede disociar su rol de imputada con su rol de política. Claro. Y lo lleva junto. Y hay una defensa, por supuesto, política cuando habla que se siente indefensa frente al Poder Judicial y frente al país, cuando habla de la acusación de que su gobierno fue una asociación ilícita, no puede discernir esos dos roles. Ahora, después si vos lo vas descascarando, yo no sé cuánto le quedó a los jueces de lo que dijo hoy Cristina en el momento de llevar a su haya sido un discurso resolución. político. Por lo pronto, mientras todo esto lo debaten los políticos, a la gente le pasa otras cosas, ¿no? Que nos ocupamos porque hasta recién te informamos de las noticias del día. Yo me quería quedar con algo que ayer no pudimos desarrollar y te lo propongo, si te parece, Federico, para después de la pausa, que nos llamó la atención con Eddie. Vos hiciste una encuesta en donde le preguntás a la gente, después me contás la base de medición, si cree que debería realizarse un acuerdo político entre gobierno y oposición. La vimos hoy a Cristina, la oposición ya salió incluso a criticarla. Sí, no solfatea el acuerdo acá en este. La gente, según tu encuesta, el 62%, o sea, 6 de cada 10 te dicen sí, sí queremos ese acuerdo. Quiero que me contestes después de la pausa, si podés, si más allá de que lo consideran algo necesario, lo ven posible. Perfecto. Ya volvemos. Seguimos en Para que Sepas, habíamos dejado una preguntita pendiente porque Federico González hace sus encuestas y en esa encuesta le pregunta a la gente, ¿ustedes consideran que tiene que haber un acuerdo, en realidad, entre oposición y oficialismo? Y 6 de cada 10 te dijeron que sí. Ahora, yo te preguntaba si ese mismo público, cuando le preguntas si lo ve posible, si responden de la misma manera. Exactamente al revés. La mayoría piensa que eso no va a ocurrir y son muy pocos los que piensan lo contrario. Es decir, que la ciudadanía tiene claro lo que le gustaría, lo que debería hacer y es muy escéptica respecto de que eso llegue a ocurrir. Y en el caso del acuerdo político, opina exactamente lo mismo. Después hicimos otras preguntas
que iban en esa misma línea. Por ejemplo, si la convocatoria obedecía a oportunismo político o a un espíritu democrático genuino. La mayoría respondió que es oportunismo político. Y lo mismo que las razones por las cuales la oposición estaría negativa a asistir a ese acuerdo. Ahora, yo digo, ¿qué dirigencia política poco ambiciosa y poco creativa, ¿no? Porque si 6 de cada 4, ahí tenemos las franjas, se las puede ver, si 6 de cada 4 te dicen que sí, tendría que haber un acuerdo político, creo que debería haber un acuerdo político, eso le está dando un consenso que no tiene nadie, ¿no? Hoy no tiene nadie un consenso del 62,2%. Ahora, después la propia dirigencia política se encarga de demostrar que no quiere eso, porque una semana después hay que hablar con el que piensa distinto, terminás acusándolo de ser el culpable de todos tus males. Entonces, y aparte la propia población dice, bueno, pero lo dicen porque son manipuladores. Pero Eddie, los acuerdos generalmente tienen que partir de los gobiernos más que de la oposición, ¿no? Sí, tiene que haber gestos de los gobiernos para realmente... Pero además esas convocatorias de parte de los gobiernos tienen que ser muy claras, muy enfáticas y muy adecuadas al contexto. Si el contexto es que hace 2 días acusé a la oposición de que son los generadores de odio, si quiero llamar al acuerdo, me parece lo mínimo es que hay que hacer alusión a que más allá de todo lo que nos dijimos, vamos a construir de acá para adelante. Esa es nuestra invitación. ¿Y tu percepción de la política actual? Yo veía el otro día, son trascendidos, ¿no? Uno ve esas noticias que se replican y confía en lo que lee y en las fuentes que tendrán los periodistas. Tuvo mucha repercusión en la última semana una nota donde hacían alusión a que Máximo Kirchner convoca intendentes, llamativamente no al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y en esa reunión los increpa y les dice, si seguimos así perdemos las elecciones. ¿Vos pensás que el peronismo piensa que las pierde? Yo creo que muchos sí, quizás la mayoría. Me parece que, bueno, que hay una conciencia clara de peligro, que hay una conciencia clara de que por de pronto, si no se mejora la economía, si no se resuelve el problema de la inflación, las posibilidades de tener éxito electoral en 2023 son muy pocas o nulas. Y el peronismo, Federico, ¿cómo lo ves estructurado? Digo, están los que quieren la unidad a toda costa, frente de todos. Está el peronismo llamado más ortodoxo, más abierto, que está en disidencia con el kirchnerismo, más otras cuestiones que se puedan dar. ¿Vos visualizás personificaciones de lo que pueden ser candidaturas? Sí, bueno, yo creo que, por un lado, Cristina, más allá de que, de acuerdo a nuestros números, no tiene un caudal importante, es claramente la que tiene mayor intención de voto y es el líder y referente del espacio. Y en segundo lugar está Sergio Massa. Lo que pasa es que el problema de Sergio Massa es que está condicionado al éxito o fracaso de su gestión. Mansur, alguno de esos. Mansur, ¿vos no lo ves? No, no lo veo. Los referentes políticos, cada uno de los referentes políticos, como en unas pelotitas. Ahí están. Ahí veíamos recién, allá los tenés. Vos fíjate, intención de voto a presidente 2023 por candidato. Si las elecciones de 2023 fueran hoy y los candidatos fueran estos, ¿a quién votaría? Cristina Kirchner, 16,5, encabeza a nivel personal. Mira vos que Javier Milei está segundo a nivel personal con 15,8. Sigue Larreta con 11,3, Bullrich con 10,8, Macri con 9,3. Ahí aparece Sergio Massa y ya empezamos a ver la interna del Frente de Todos con 8, o sea, la mitad que Cristina. Sigue Alberto con 4, o sea, un cuarto que Cristina. Y a ese nivel está Facundo Manes, un poco atrás Nicolás del Caño, Guado de Pedro, un 16avo de Cristina Fernández de Kirchner con 1 punto. Ese es el panorama. Pero vos fíjate que en un mapa, que vos interpretánoslo, Federico, pero de dispersión en cuanto a figuras, que no quieren dialogar, digamos, entonces todo se dispersa en figuras. La primera sigue siendo Cristina. Ahora, si después termina haciendo la cuenta, pierde el oficialismo. Claro. Ahora, pero perdón, por ejemplo, el que dice que vota Massa, ¿es votante de Cristina? ¿O viceversa? ¿O el que dice que vota Bullrich votaría a Manes o a Larreta? En este caso no hicimos ese cruce, pero habitualmente cuando lo hacemos nunca es puro. Nunca es pura esa relación. Nunca 100%. Claro, porque además Massa tiene un electorado que
en parte todavía sigue peleado con el kirchnerismo y no termina de digerir el hecho de que Massa esté en el frente de todos. Claro. Y esos también se suman ahí. Fede, Sí. vos dijiste claramente cuando estábamos hablando en el bloque anterior del juicio, hablaste del tema. ¿Tiene repercusión electoral el juicio, por un lado? Es decir, un resultado u otro electoralmente impactaría en este cuadro si Cristina es declarada culpable o inocente. Y la otra pregunta es el atentado del otro día, el lamentable atentado en la casa de Cristina o intento de asesinato. ¿Influyó electoralmente? Bien, yo creo que es la misma respuesta para ambas preguntas. Yo diría que no. Desde hace mucho tiempo el tema Cristina Kirchner para la ciudadanía, para la opinión pública, hablando de juicios, es cosa juzgada. Ya, la ciudadanía ya tomó partido. Ese tomar partido es ¿la quiero o no la quiero? Y bueno, una parte importante de la ciudadanía que es indiferente, no le importa mucho la política ni lo que ocurre con Cristina Kirchner. Así que me parece que eso está tan solidificado a lo largo del tiempo que muy difícilmente haya algo que lo pueda cambiar. Sí creo que podría haberlo cambiado si luego del fatídico atentado, en esa misma noche o al otro día, la reacción del gobierno y del presidente y de la misma Cristina Kirchner hubiese sido diferente, hubiese sido más ecuánime, no hubiese cargado las tintas deslizando que la oposición tenía algo que ver porque está en el lugar de los que expresan discursos de odio. Déjame que haga una que no pretende ser tramposa, al revés, creo que es más realista. El tema del juicio de obra pública y el tema del intento de asesinato, ¿pueden pegar más de una manera o más de otra si la economía va mejor o la economía va peor? Bueno, es una buena pregunta. Yo diría que no, yo diría que van por carriles diferentes. Y además hay que ver si la economía mejora en qué medida. Claro. Si mejora en qué medida. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Sí, cuando hablo de la economía es el bolsillo de la gente, que se sienta un poco más aliviada a la hora de votar, ¿no? Yo creo que esos son fenómenos relativamente independientes. Por supuesto, a veces se señala una contradicción, como por ejemplo cuando Cristina Kirchner ganó con el 54%, que se decía, bueno, pero al final, porque había mucho antikirchnerismo en esa época inclusive, pero ¿cómo es que ganó con el 54%? Y entonces, una de las respuestas típicas es que la gente vota con el bolsillo. En ese momento, el país económicamente estaba bastante mejor que ahora, por lo menos al principio, antes del 2011. Ahora, a mí me parece que eso es una exageración. Para las personas, la economía es algo muy importante, lo cual no quiere decir que no atiendan otros factores. Entonces yo creo que... Te lo planteo evocando el 95, la reelección de Menem, ¿no? Que Menem estaba en el pico de denuncias de corrupción a la hora de presentarse, tal es así que se había generado una fórmula en las denuncias contra la corrupción con Chacho Álvarez y Pilo Bordón, candidato a presidente, que fueron una interna y así quedó armada la fórmula. Al revés, Bordón Álvarez quedó armada. Menem ganó por mucho margen y ya en aquel momento le dedicó su triunfo a sus principales rivales, que eran los medios de comunicación, según lo definió él. Pero era corrupción versus marcha de la economía. Y la marcha de la economía era positiva. Estabas en el auge de la convertibilidad y el éxito económico argentino. Con también una gran parte de la población endeudada. Sí. Y ellos jugando muy bien el eslogan principal, si hay segunda vuelta, hay caos. Muy inteligente. El voto cuota. Yo quiero preguntarte dos cosas. La primera que te quiero preguntar es por qué no contemplaste en tus preguntas, te lo preguntaba Campo, en la figura de Mansur. Yo te lo pregunto, hay una liga de gobernadores, o sea, hay una intención de gobernador peronista del interior que también tiene ganas de jugar. Sí. ¿Por qué no le diste una entidad en la encuesta a ninguno? Bueno, había una pregunta anterior donde preguntábamos por espacio político y el espacio político estaba como peronistas, no kirchneristas. Ahora, bueno, no sé si para la gente Mansur es un peronista no kirchnerista, no sé. Y daba un 3%. Entonces, en realidad la respuesta es bastante trivial. No preguntamos por otros candidatos por una cuestión de que no podés poner tantas opciones porque ya no... Y la segunda y la última que te pregunto tiene que ver con las PASO, cuya discusión ahora el oficialismo, no rechaza. Primero sí, Mansur rechazó que se estuviese estudiando eliminar las PASO, pero después, por ejemplo, Axel Kicillof dijo no es competencia de la provincia, pero si se está dando esa discusión, que se dé.
palabras más, palabras menos, para sintetizarlo. ¿Qué pensás que va a pasar con esta postura intermedia electoral que son las PASO? Sinceramente creo que hay 50 y 50 de que las PASO existan o que no existan, pero yo creo que como tantas cosas que se hacen desde el análisis político y los políticos, se sobredimensiona el efecto electoral que tendría. Es decir, obviamente para mí tendría algún efecto electoral, pero yo creo que es mucho menor que el que justifica todas las elucubraciones a través de las cuales piensan que la vamos a hacer. No condiciona tanto, decís vos, ese resultado. No, y eso para mí ocurre lo mismo con el tema de la grieta. Se asume acríticamente eso de que la grieta es negocio para algunos. Yo creo que eso es muy discutible. Y a mí me parece que eso tiene que ver con lo que analizamos anteriormente. A mí me parece que si muchos dirigentes políticos se dieran cuenta que hay una alternativa que es mejor a la de la grieta, no estarían en la grieta. Pero yo creo que están en la grieta un poco por vocación y otro poco porque piensan que es efectivo. Y yo creo que habría que revisar. Y porque no queda otra, ¿no? O porque no queda otra. Pero hay un fondo de que es mejor porque aumenta nuestra chance. Y yo creo que eso hay que discutirlo. Federico, muchísimas gracias por haber participado. Logramos dar las encuestas, mostrarlas. Hoy salió todo bien, gracias. Les agradezco mucho, pero quería hablar de Carlitos Balá, no me dejaron. Entonces, ¿qué gusto tiene la sal? Salado. Muchas gracias. Te va a contestar que el 62% dice salado, el 33% dice dulce. ¿A que no saben a dónde nos vamos, chicos? A Que sí, ese es viernes. Banana Republic. Y tu cuerpo lo sabe y el mío también. Adrián Sack, ¿a dónde está usted en el día de hoy? Bueno, hoy me encuentro en un supermercado, el mismo de la otra vez, pero otra sucursal. Que tenía muchas ganas de verlo porque me dicen que acá, en una de esas, sí se pueden conseguir figuritas. Vamos a verlo, sobre todo por algo. Si me acuerdo exactamente dónde las vi recién. Hace un rato. Y bueno, son causa de discusión nacional. Recordemos que hoy, causa de Estado, Adri. Sí, absolutamente. La reivindica. Absolutamente. Recordemos que el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley, hoy consiguió la figurita de Messi y salió en todos lados. Sacó la de Messi. Sacó la de Messi. Espera que vemos el video. Adrián, ¿vemos el video? Sí. Porque aparte, presten atención a la cantidad de paquetes de figuritas que consiguió el embajador americano. Y bueno, no sé. Con los Marines, güey. A ver. Ahí está, mirá, ahí lo estamos viendo. Ay, qué bárbaro, cómo están en lo importante, che. Cómo se cae el mundo a pedazos. Pero mirá la cantidad de paquetes arrugados que hay ahí al costado. Es como... Escuchá. Cameroon, I think. Ooh, USA. I got a USA. A Estados Unidos le salió. Oh. Holy crap. I got Messi. I can't believe it. That's unbelievable. I got Messi. Justo lo All estaba right, filmando. Messi, you're mine. All right. Justo de casualidad. Qué bueno. I got Messi and Great. I got USA. I can't believe O sea, it. Yo te digo, Tombolini, había como un mito de que no por favor, existía, llame a Mark Stanley, que tiene todas las figuritas en el despacho de la Yo embajada. te voy a decir que había un mito que decía que no existía esa figurita, que estaban haciendo vender a todos los paquetes, pero que en realidad no estaba impresa la figurita esa. Adrián, entonces... ¿Viste? Después te dan turno para marzo. Bueno, no, quería decirles, pero más allá de las figuritas, ahora vamos a ir para allá, pero antes de ir quería decirles que no por casualidad elegí la sección de juguetería aquí en el supermercado, porque bueno, hoy estamos despidiendo a una persona que en su programa también, me acuerdo, que regalaba juguetes, hablamos de Carlitos Balá, y de algo en particular, me preguntaban justamente, ¿por qué te acordás? Mira, yo me acuerdo todos los días de él, no te lo voy a negar, y es por algo. Ahora estoy con una cámara que es un robot de inteligencia artificial que sigue mi movimiento cada vez que hago este gesto. Me falta hacer... ¿Ves? Ahí, justo. Cuando hago ese gesto, ahora lo hago de nuevo. Mira, ahí me sigue, ahí me sigue. Si le digo, Angueto, quédate quieto, le hago así, ahí, ahora no me sigue más, mira. ¿Ves? Tiene estas curiosidades. Claro. La cámara Balá. Es el number one. Pero es el Balá de la nueva es la generación. cámara Balá, ahí vuelve. Lograste que Pero entre quería Mark decirles Stanley y algo. vos me quede con vos. Ya. Bueno, sí, qué sé yo. Tengo más juguetes para ofrecerlos. Por ejemplo, acá atrás hay juguetes para adultos también. A ver, pero No se dio vuelta el camión. ¿Por qué
qué no? Se dio vuelta un camión. ¿En un supermercado? A mí me Dejalo interesa que ver qué desarrolle me el gestito de idea que viene algo detrás. No se dio vuelta un camión. Ustedes tienen la mente putrefacta, como decía otro cómico grande. Me refiero a estos. Me refiero a los auriculares, a los teléfonos. Queremos tener Esos son juguetes para adultos. Pensábamos que eran los juguetes que se habían dado vuelta en un camión que contó Estrión en la vez pasada. ¿Cómo te gustó esa noticia, Luis? No. Contanos Eso fue el tema del gestito de idea, Zach. En Estados Unidos, ¿cómo Bueno, decía? estaba en eso justamente. Acá en los Estados Unidos, en los últimos años sobre todo, y a partir de 2019, vamos a hacer una palabrita que está en el léxico político. Este gesto, para que me lo voy a volver a poner donde estaba, porque si no, no puedo. Este gesto es un gesto declarado y catalogado como gesto de odio. Ustedes me van a decir, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo ese? Bueno, hay una razón. Hay una razón. Es un código racista que defiende o que apela directamente a la supremacía blanca, a la white supremacy o al poder blanco. Les voy a explicar por qué. Como código se usó, digamos, en las cloacas de Internet, en lo peor, en la black Internet o la deep Internet. Hacías así y esto significa lo siguiente. Estos dedos hacen como una W, de white, de blanco. Y esto es como una P. Sería white yo power. tengo que tener mucha imaginación para ver eso que me estás diciendo. Ahí estábamos viendo una foto Lo señalada. que pasa, Una foto señalada con, Sí, exacto. con un círculo de había un minion ahí, no sé bien qué es lo que teníamos. Sí. Bueno, te explico. Eso sucedió en 2019, cuando fue declarado justamente como símbolo de odio, porque una de las personas que estaba disfrazada en el parque temático Universal, en Orlando, justamente hacía esto cuando abrazaba a los chiquitos afroamericanos. En cada gesto lo abrazaba y hacía esto. No quiero hacerlo mucho porque justo hay bastantes por acá. Entonces van a pensar que estoy que se van a con enojar eso y termino. alrededor. Sí, si tiene esa connotación. Y se puede llegar a enojar. Mirá vos. Porque che, qué esa sensible connotación pasó a ser la dominante. Durante años fue OK, ¿no? Significaba una O y una K, Claro. pero ahora la ven como una O sea, W tenemos que y una viajar. P. Es Nos estás muy- dando un tip para todos los que viajan también, que es que ese gesto no se puede hacer a nivel público. Claro, porque nosotros los Hay que tener cuidado. Los que practicamos buceo, este gesto, vos abajo del agua... Las cosas que nos enteramos acá, ¿no? Claro. Sí. Perdón, ¿puedo seguir? A ver, Cuando estás debajo del agua... Sí, está todo vos no- bien. ¿Está Así todo tiene bien? que ser. No, porque si haces así, esto es... Para arriba. Ir para arriba. ¿Sabían todos ya eso? No, porque no dices No, porque estaba instructorado. hablando y... No, dale, desarrolla, Carlitos. Y esto es ok, estoy bien. ¿Está todo bien? ¿Escuchaste, Y esto es Adri? ok. ¿Se cambiaron en el buceo también Sí, estoy escuchando. los gestos Claro, para no es muy discriminar importante. bajo el agua? Claro. No sé cómo voy a empezar a Y hacer yo no, ahora. porque Está Carlos digamos se preocupado. practica más eso en el sur o fuera. Y después hay otro con los Sí, ¿no osos te que es más sospechan rápido ahí que andás con una ¿A dónde cámara? vas, Adri? Adri, Sí, tengo inquietud. Adri. ¿A Están dónde bastante estás yendo? espantados. Adri, ¿no te sospechan ahí que estás en algo raro porque estás con una cámara caminando con cara de medio así de sospechoso, No, porque él está mirando haciendo los como que habla por costados? teléfono. Y haciendo gestos Yo raros, quiero saber aparte. qué estás buscando, Es que ya porque estoy- veo que estás como con la Ya expectativa de algo. ya están curados de espanto. Yo estoy buscando dónde están las figuritas, pero justo está toda la gente No que tenía. Acá importa. está la Pero figurita. ¿Querés aparte mostrarnos otra cosa? Mostrarnos Te otra hacen cosa. descuento después, me parece ahí Vamos. también. Y no hay un Vamos. asesor ahí. Vamos a ver. Un guía. Figuritas de Panini. Bueno, Stickers. se las llevaron, chicos. Sherpa. Demoramos la Sí, salida ¿Se agotan y allá? salían $6. Ah, no Yo se las quedaron, pedía, mirá. No, pero esas son las trading cards. Se las mandaron todas a Stanley. Mirá, ¿Cuánto Esas son sale las el trading álbum? cards. A ver, Adri. No, la figura. ¿Cuánto sale el este es de álbum? Panini también. No, pero este es el de la NBA. De la NBA. También lo hace Panini. Y este debe estar a $6, como el otro, más o menos. No le veo ahora el precio aquí. No te Pero habría preocupes, que Adri. verlo. Y Pero algunos- queríamos ir a verte a No vos. quedaron y entonces está $6 que el álbum. El álbum. O el paquetito. No, no. El álbum. No, Pero escúchame, sacaron, 1.700 pesos. sacaron las figuritas alternativas. Hay figuritas truchas también. Hay ¿Quién la Blue. fabrica? Alternativas, que son ¿Quién la fabrica? Tops. Y está perfecto Tops la con fabrica. Y si son competencia. los mismos Sí. deportistas, está perfecto. ¿Y cuánto sale la Sí, competencia? Sí, son los mismos. Y la competencia sale 3,99 Bien. contra 5,99. Capitalismo, carajo. El Segundas paquete marcas, de Panini. segundas marcas. Y sí. Pero fíjense la variedad que hay. También Tops hace de béisbol, por ejemplo, o de otros deportes. Muy popular acá, el hockey sobre hielo. Pero ves, mira, estas te traen 30, las de Tops,
a 24,99. 25. Bueno, Bueno, está bastante. Bueno, Adri, Divino, nos Adri. corre la pausa. Adrián, buenísimo el informe. Bueno, mientras no me corran por hacer gestos a mí acá, estamos todo bien. Te acompañamos con el changuito y nos vamos a Vos una no hagas pausa. gestito Dale. de idea. Pasealo a Angueto. Hace una cosa, que eso no te van a meter preso por pasear a Angueto. A un psiquiátrico lo van a meter. Quédate quieto. No, pero- Chao, Adri. Ya Ya lo volvemos. tengo Quédate quieto, quieto, Anguito, chao. ya lo tengo quieto. Un canteros más asesinado. Ayer a la noche golpearon la puerta de una casa. Sale un joven de tan solo 20 años. Estaba en calzoncillos porque era las 2 de la mañana. Abre la puerta y sin mediar palabras, 3 disparos. Nahuel Alejandro Cantero tenía 20 años y era nieto de Máximo el Viejo Cantero, líder histórico de los monos. Este joven murió de 3 tiros, uno en el pecho, que le costó la vida, y otro impacto más le dio en un brazo y en una pierna. Lograron llevarlo hasta el hospital Roque Sáenz Peña, cerca de su casa, pero por la complejidad lo trasladaron al Clemente Álvarez y ya llegó muerto. Un joven que en el 2017, muy jovencito él, fue perseguido por la policía porque andaba con un auto con otra patente. Logró bajarse del vehículo y escapar corriendo. El 12 de marzo del 18 baleó una casa, otra vez detenido. El 16 de octubre del 2018 baleó un comercio, otra vez detenido. Y el año pasado fue detenido con portación de arma de guerra, obviamente. Con 20 años ya 6 detenciones. Ilegal, exactamente. Su mamá, Elizabeth Cantero, estaba detenida en el penal número 5 de Rosario. La madre de este joven, hija del viejo Cantero, asesinada a golpes adentro de la cárcel porque la mujer había golpeado a la beba Ahora, de otra te digo interna. una cosa, Eddie, porque nos pasan los años, pasan las noticias y todas las semanas que viene algo asociado a Rosario y a lo que decimos que es la tremenda crueldad que vive esta sociedad a merced del narcotráfico. La banda de los monos, digo. ¿Seguimos hablando de la banda de los monos? Sí. ¿Cuánto tiempo pasó, Martín, de esa primera investigación donde parecía que Muchos años si estaban y- en cárcel ya se había terminado? Inclusive, Ya como tenés cuenta 3 Carlos, generaciones, ¿no? vos tenés a los fundadores, vamos a poner nuestros términos, muertos, y a quienes eran los líderes de lo que fue el momento más crítico de la venta de droga en Rosario y del sicariato, los tenés presos y condenados. ¿Por qué no se habla Sin en embargo, esto continúa, ¿no? Porque hay algo que tiene el negocio del narco, es Sí. muchas veces la continuidad de la disputa, pero también la venganza. A mí me extraña que no se hable en Argentina del cartel de no sé dónde. Acá siempre son las bandas. Me parece que nos estamos fijando muy por debajo y no vamos un poquito más arriba. Vos sabés que lo hemos muchas veces juntos, Sí. trabajando juntos, hemos analizado un montón de veces cárteles de la droga. Yo no sé si llega Si llega a haber un cartel en Rosario. si llega a haber un cartel en Rosario. Lo que sí, Desbaratamos bandas, pero el cartel me Sí, parece Una que... organización lo que me tan estaban diciendo- tan vertical, más sofisticada, más Claro. extendida territorialmente. Y pero es que a esta altura, si se persiste y persiste y persiste, hay algo más. fíjense, dos cosas quería comentar que Martín me va a ayudar también. Recuerdan ustedes, lo contábamos, hace poco le decomisaron el teléfono que uno de los líderes de los monos tenía dentro de la cárcel. Se lo sacaron. ¿Por qué, Martín? Porque lo tenía conectado directo, era un teléfono fijo que tenía conectado directamente de su celda al despacho del director de la cárcel. Teléfono fijo. Al despacho no celular. del director de Claro, la era como, cárcel. era como llamar a conserjería, ¿no? Claro. Pedía la vianda, pedía Qué mande los bizarro. champán. El room service. Lo decimos room siempre, service. pero me parece Ahora, Carlos- que pero vale sí, la perdón. pena reiterarlo para entender de por qué el narcotráfico termina teniendo siempre tanta magnitud. En la Argentina, además de narcotraficantes condenados, hay un juez federal condenado por ser cómplice de los narcotráficos. ¿De Rosario? En Salta, el Ah, juez ok. federal de Orán, uno de los Claro. lugares más calientes de la entrada de droga. Vos hoy en
Mendoza, tenés a un juez federal, Walter Bento, procesado también por beneficiar a narcotraficantes con resoluciones. Intendente hay uno. Tenés a intendente y viceintendente de Misiones, de Corrientes, perdón, condenados por formar parte de bandas de narcotraficantes. Tenés a un intendente y un hombre que ya fallecido, Barisco, muy importante del radicalismo de Entre Ríos, por lo mismo. Tenés jefes de policías de distintos lugares del país condenados por darle protección o formar parte de bandas narcos. O sea, vos tenés al Estado, en muchos casos, en muchísimos casos, formando parte de estas cada bandas. vez que te salís de las familias y de las bandas, entrás a algún área del Estado donde están metidos. Pero que además es ese mismo Estado el que debe combatir al narcotráfico. Claro. Ahora, Carlos, es evidente esto, me parece, pero no sé, vos sabés, abrir la puerta y que te peguen 3 tiros, eso es ajuste de cuentas, venganzas, no hay otra posibilidad. El 72% de las muertes violentas en Santa Fe son por encargo. Esto fue una ejecución directamente. Y atención, algo que marcaba Marce antes, con las represalias por este asesinato. O sea, que vos decís que esto no puede no terminar acá. Esto no termina acá. Bueno, lo que termina es la semana, para que sepas, hoy es viernes, ya ahora cada cual va a sus ocupaciones extralaborales. Que no queremos ahondar. Que no vamos a andar en detalles con eso, ni tampoco lo vamos a contar el lunes. Jamás lo vamos a revelar. Ya está todo el equipo de Río Revuelto ahí con Gonzalito y toda la gente esperando el momento de entrar. Y listo, una semana más que se acabó, llenos de información con este equipazo tremendo. Luis Rosales, Carlos Campolongo, Martín Angulo. Ay, qué contenta que estoy con este Estrione. equipo. Campo, gracias por sumarte. Y Luis, qué por linda tu que buena estás vos onda. hoy. Ay, ¿viste? ¿Le gustó mi bailarina? Hoy está lindísima. Hoy tiene algo así. Hoy está más linda que de costumbre. No, Es un ay, los canto más quiero. inocente, en Sí, homenaje a Carlitos Balá. Sí, claro. Todo muy me hice rubí, niña. todo muy rubí lo Otra tuyo. vez, una quinceañera una vez más. Chicos, gracias Martín, gracias Carlito, gracias a todos. Y ya viene él, ahí llega. Mirá, ¿quién vino? A ver, mirá ¿Querés decir algo? No, sí, yo quiero decir una cosa. Si hubiera tenido tu facha, sabes el éxito hubiera tenido la televisión. Opa. Pero falta la cajita musical. Sí, la dije. Ni el tutú, ¿viste? ¿Qué te parece? No digo más nada, no digo más nada entonces. Chiste cachaza, pero bueno, lo quería decir, perdón, me salí. ¿Cómo, chavo? Nosotros nos vamos a vivir nuestro fin de. Vos suerte que seguís al aire. ¿Qué gusto tiene la sal? Uy, qué buena pregunta. Yo te respondería otra vez. Muy buena pregunta. Contestámela en tu propio programa. Ok, muchas gracias. Chao chicos, buen fin de semana. Quédense con Gonza.